Pues damos la bienvenida al primer foro de expertos organizado por DBJMX, en el que tenemos el gusto de contar con 3 panelistas expertos en el área, quienes nos van a estar contando sobre el camino indie, ¿no? Que es el título de esta primera. Y tenemos, quisiera pedirles un aplauso para los 3 panelistas, que son Antonio Faller Uribe, Samir Durán y Edgar Serrano. Un fuerte aplauso les pedimos. Les cuento rápido la dinámica. Tenemos como una visión de lo que es el camino que tiene que transcurrir una persona que se dedica a la creación de videojuegos. Entonces, con base a ese camino que tenemos ya pretrazado, pues elaboramos una serie de preguntas con las cuales quisiéramos que se abra un debate, que se abra el micrófono a nuestros panelistas y nos comiencen a contar con base a su experiencia, pues, cómo es que se viven estas diferentes etapas del camino independiente, ¿no? Entonces, pues, sin más preámbulo, comenzamos. Y pues, ahora sí que todo comienza desde el principio, ¿no? Desde el momento en el que la persona decide que quiere comenzar a crear videojuegos. Comienzan ya sea como estudiantes, ya sea como profesionistas, diferentes etapas de su vida, pero ahora sí que quieren crear videojuegos, no solamente jugarlos, no solamente ser fan del medio, sino crearlos. Entonces, la primera pregunta que lanzamos a nuestros panelistas es, ¿qué nos lleva a crear videojuegos? Entonces, no sé quién quisiera animarse a responder esta primera pregunta. ¿Alzamos la mano o cómo? Sí, pueden hacer la manita o directamente tomar la palabra. Adelante, Edgar. ¿Qué onda? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí. Y yo creo que en mi caso, no sé, no voy a hablar por los demás, pero en mi caso fue el miedo a tener que dedicarme a trabajar en una maquila. Entonces, para los que no sepan, vengo de Chihuahua y no había una industria creativa más allá de 3 empresas que hacían marketing. Entonces, para mí fue, si hago que esto funcione, voy a poder trabajar en no una maquila. Y eso fue lo que me quiso, ¿no? O sea, al final del día fue como que esta hambre de quiero yo poder escoger qué problemas voy a estar resolviendo todos los días y que me importen los problemas que estoy resolviendo. Porque pues yo sé que tengo la capacidad de trabajar en, de nuevo, una línea de producción o algo así, pero no quería como que terminar el día diciendo, ay, hoy le rasuré 0.03 segundos a la pieza número 7 de, si me explico, cosas así que de nuevo no están nada mal, pero en mi caso personal era algo que quería que no pasara. Entonces, eso fue lo que a mí me llevó a crear y tenía que ser más que un pasatiempo para que fuera viable, ¿no? Pero bueno, no sé si los demás quieran interceder. Qué interesante. La motivación creativa. ¿Alguien quisiera? Adelante, Samir. Sí, bueno, igual contrastando un poquito con lo que dijo Edgar, creo que fue algo similar en mi caso, como que no quería agarrar y tener que migrar a moverme a otro lado, o sea, no tanto como querer no meterme a un cierto giro, sino fue más el querer hacer algo aquí en la escena local. Y pues al menos para mí fue mucho como el interés por el medio. En mi caso en particular fue pues crecer jugando juegos y videojuegos, y al momento de ver como todo el poder que tenía el medio, como esta capacidad de transmitir historias, de generar experiencias que resonaran con las personas, pues a mí me voló la cabeza. Y posteriormente, cuando ya en la universidad me empecé a meter en programación, o bien dicho desde la preparatoria me empecé a meter en programación, dije, oye, ¿y si esto lo puedo casar con esto que también me interesa? Y pues traté de unirlo por ese lado. Como ya vi que se me da la programación, o que me interesa al menos, pues voy a ver cómo funciona también por el lado de los videojuegos. Y pues simplemente ya que vi cómo funcionaba y que estaba bastante complicado, pues no me eché para atrás y seguí dándole por ese camino hasta como pues a ver cómo funciona y a ver cómo se hacen. Qué padre. Entonces ya desde muy chico, ¿no? En tu caso también. Sí, justo. O sea, digo, el amor por el medio, pues sí, desde chiquito, pero creo que ya el punto en el que sí me lo planteé fue en preparatoria, cuando empecé a aprender a programar. Me dieron clases de eso y fue como de, oye, ¿y si esto lo junto con juegos? Tal vez sí me pueda meter por ahí, porque digo, en mi caso arte y diseño fue de no, o sea, yo ahí no voy a mover un dedo, pero en programación me defiendo, a ver qué puedo hacer ahí.
Padre. Y en tu caso, Tony, cuéntanos, ¿cómo fue Sí, pues creo que también fue un poquito azaroso. O sea, que crecí siendo muy fan de los videojuegos pero nunca lo pensé como algo que podría yo hacer, como muchos hemos platicado en la industria, ¿no? Que lo ves distante y como no conoces a nadie que lo haga, que creo que el constantemente hacer este tipo de estar en paneles y en pláticas es a veces tratar de hablarle al tú del pasado para que se dé cuenta que es viable y posible, o al menos es algo que yo hago. Y entonces como que no fue hasta que ya estaba haciendo, o sea, yo ya había escogido la carrera, ya estaba programando y haciendo cosas y de casualidad estaba en este mundo, o sea, las aplicaciones y cosas de celular pasaron en el punto donde yo estaba, ya estaba a la mitad de la carrera, entonces ya podía hacer algo con mis habilidades. Y fue un amigo que se me acercó en ese momento y como que invitó al grupo de cuates que estábamos haciendo cosas ¿por qué no hacíamos juegos? ¿No? Como que dijo, hay un curso que me encontré para hacer videojuegos para iPhone en ese entonces, creo. Y a lo mejor podríamos meternos todos a hacer esto, ¿no? Estoy hablando de, no sé, 2009, 2010, ni me acuerdo bien. Y como que esa fue la primera vez en el que vi viable o vi posible como de, pues claro, tenemos estas herramientas, somos capaces de hacer esto en el celular, los juegos son de esta manera, que no se siente como algo que un ejército de gente con todos los recursos hace, ¿no? Y pues poco a poco con estos amigos empezamos a hacer cosas y lo que siempre cuento en pláticas de este momento es que ya que puse algo afuera, ya que hice algo, que pasamos de una idea a algo que corría en un dispositivo y lo pusimos a disposición de la gente y lo jugó, ya no hubo vuelta atrás. O sea, como que después de la primera versión del primer juego que hice y puse públicamente allá afuera con estos cuates, que fue hace mucho tiempo, sí, como que algo en mí cambió en ese momento, como fue como encontrar vocación tal vez. Y hace poco estaba yo jugando un videojuego que estaba jugando, viéndolo en YouTube, el de Mixtape. Y hay una parte donde uno de los personajes le pregunta al otro que por qué hace música y como que le responde cualquier tontería. Y luego dice, bueno, si lo tengo que pensar más honestamente, hace como una introspección y dice que cuando hace música es el único momento en el que siente que tiene un propósito o que como que siente que hay una razón o que es muy claro su camino. Son chavos que están como en el punto de quiebre entre la adolescencia y la adultez, ¿no? Saliendo del high school allá en Estados Unidos y como en este punto donde decides tu vida hasta cierto punto. Y es algo que como que me llegó en ese momento porque dije, claro, es una manera de decir esto mismo que estoy diciendo yo, que es como este punto de ya no hubo cambio, es encontrar eso de, mira, puedo hacer esto, me gusta mucho, y es una carrera viable y trae felicidad a gente que como a mí me pasó en el pasado, los de que alguien más hizo, y como que sé que tengo que hacer en el camino de construir estas cosas, ¿no? Entonces, un poquito eso es lo que a mí me sigue 15 años después de ese juego, de ese primer juego, más o menos, me sigue cada vez que hago algo nuevo es por eso, ¿no? Como que es como me queda claro el camino y los pasos y la razón por la cual, que es pues, por tratar de poner algo interesante nuevo allá afuera. Qué padre, muchas gracias. Y pues continuando en esta línea, la siguiente pregunta me gustaría lanzar a nuestros panelistas es ¿en qué momento deja de ser un pasatiempo? Porque eso creo que eso es importante, ¿no? Digo, igual la primera vez que hicieron un juego estaban probando, ¿no? Pero ustedes seguramente hizo clic dentro de ustedes un punto en que dijeron, ok, esto ya no es un hobby. Más allá de que lo quisieran, pero que ustedes se dieran cuenta de que en qué momento fue que se dieron cuenta que dejó de ser un pasatiempo. Entonces, no sé quién se anime a respondernos esta pregunta en un principio. Pues para mí, sí, yo tengo el micrófono abierto, entonces la agarro mientras los veo pensar, los veo en cara de pensar. Yo justo ese primer proyecto no tenía la intención de hacer dinero ni nada. O sea, como que en el camino, de nuevo, es un proyecto que hicimos entre cuates en un formato muy de jam, que en ese entonces no sabía qué era, pero había estado en hackatones y como que lo hicimos así, no vamos a encerrarnos una semana y armar este proyecto y ponerlo allá afuera. Y creo que a lo largo de varios años después de eso, justo entre jams y cotorrear con amigos y decir como deberíamos de hacer algo, empezó se volvió como este hobby donde es como algo que hacía porque a la par estaba teniendo otro trabajo, ¿no? Como que eventualmente encontré un trabajo normal de 9 to 5, como le dicen los americanos, de ir a una oficina y hacer cosas.
Y pues evidentemente que no eran juegos y esto no era como más un hobby, ¿no? Como algo que hacía en ratos libres con la intención o sueño de que se volviera mi trabajo. Creo que para mí dejó de ser un pasatiempo cuando realmente me contrataron en una empresa para hacerlo como que me pagaban por hacer un juego. Y pasó por un par de años y luego otra vez regresé a software más tradicional y luego después volvió a hacer como otra vez mi trabajo y a la fecha sigue siendo, ¿no? Como que esto ya ahora como un independiente, mi trabajo es hacer estos proyectos y creo que para mí eso en ese momento se vuelve, ¿no? Cuando alguien paga por el trabajo. Híjole, se dice fácil, ¿no? Pero creo que el camino de la mayoría ha sido así, ¿no? De ir y venir. Y pues, adelante, Edgar, cuéntanos. Claro, pues para mí fue como tomando seriedad a lo largo fue un proceso muy largo de 4 años de conseguir inversión para Lienzo y a lo largo de eso la primera fue el primer juego que vendimos, estuvo malísimo, creo que eran como 4,000 pesos, lo hicimos en 3 días, o sea, mal entregado, mal cobrado, pero ya teníamos dinero que habíamos conseguido de hacer un videojuego. Entonces ahí fue como que el primer paso donde dijimos, quizás sí. Pero después de eso, más vocacional, yo creo, o más romántico, fue cuando haciendo la investigación para Mulaka, que fue el primer juego grande, por decirlo así, me topé con esta falta de representación de las historias que no estaban en medios normales, porque antes de hacer esa investigación yo juraba que ya a huevo ya existe esto, ¿no? En algún lado, en un cómic o en lo que sea. Y no nomás y hablo de Mulaka porque fue el que hicimos, pero me acuerdo que había en el plano maestro había 87 pueblos originarios de los cuales yo quería de que contar historias y etcétera, etcétera. Entonces ahí agarro un poquito más seriedad, ya más, como le dije, más vocacional, más como que pues es que no sé, o sea, me freno en decir responsabilidad, pero sí ya me sentía un poco responsable porque ya estábamos hablando del juego con antropólogos y, o sea, ya como que era una bola de nieve muy grande como para decir esto no va en serio, ¿no? Y ahora sí que cuando conseguimos la inversión, ahí sí fue ya como que, oye, ahora sí ya no tenemos de otra. O sea, hemos estado como que jugándole vamos a hacer nuestra empresa y he estado vendiendo esto por todos lados y parecía tan irreal porque por mucho tiempo lo fue que cuando por fin lo conseguimos, fue como que siento que todos ya dijimos, ok, a esto sí nos vamos a dedicar de neta, ¿no? O sea, y aún así lo de Lienzo lo veo, el stint de Lienzo ya ahorita, pues 14 años después lo veo como qué suerte que pudimos hacer eso, pero pudo haber pasado cualquier otra cosa después yo hace 4 años que me contrataron en Amber, ya personalmente dije, bueno, esta es mi carrera. O sea, ya no es nomás como que la empresa, el estudio que empecé los juegos que estaba trabajando, ya tengo una carrera en esto, ya empecé a hacer más trabajos en otros lados, ¿no? Entonces, bueno, fue como que creciendo en seriedad. Entonces, pues no sé si se contesta la pregunta. Muchas gracias, qué interesante. Y sí, lo viviste en etapas, ¿no? Creo que es el mensaje, ¿no? No fue una de ya, sino que fueron diferentes momentos. Que yo creo que fue la manera de ir, porque qué miedo. O sea, bueno, ahorita que tengo varios amigos que están haciendo todavía sus juegos y lo que sea. Pues claro, todo el mundo tiene su otro trabajo, tienen su chamba de 9 to 5 y están metiéndose a esto, que yo creo que es mucho más seguro que decir, ¿sabes qué? A la mierda todo y a ver qué pasa y Ave María en puntería y esto va a ser me explico que también pues se ha dado, ¿no? Pero yo sí iría ya tranqui, bebiendo como es y luego ya vas agarrando ahí. Si agarro o no. Muchas gracias. Y bueno, Samir, ¿qué nos puedes contar al respecto? Creo que voy a tomar un poquito de los dos porque creo que en mi caso fue similar. O sea, también yo empecé con un grupo de amigos cuando terminé la universidad a buscar hacer algo como en grupo. Creo que empezamos como un grupo de interés aquí en Puebla y éramos tal vez 8 o 9 personas y al final los que realmente nos quedamos haciendo algo fuimos creo que 4 o 5 personas, no me acuerdo muy bien. Pero pues en ese momento sí era más como, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a tratar de sacar algo y fue como poquito a poquito ese relajo. Pero creo que
tomando ese contexto, para mí fueron 2 momentos donde fue ese golpe de realidad. Uno, creo que no recuerdo quién lo mencionó, pero el punto donde ya ves que cae dinero de eso fue como de, ay, güey. O sea, tal vez no de los primeros juegos, porque realmente fue un ingreso muy pequeño lo que hicieron los primeros juegos de móviles que hicimos, pero luego cuando nos metimos un poquito en la parte de Adver Games con algunas marcas chiquitas de acá locales, fue como, pues ya caí ese dinero. Es como, oye, pues esto sí podría ser redituable a largo plazo, no nada, es cosa de seguir como mejorando los skills y demás. Y en segunda, donde yo lo empecé a sentir más fue cuando pues ya empezaba a ver el involucramiento de todas las personas que estaban trabajando en el equipo y se empezó a sentir como una responsabilidad de, oye, pues es que estoy viendo que todo el mundo está contribuyendo a la causa, que se está metiendo, que está dedicando su tiempo, su atención, y seguro están dejando muchísimas oportunidades de lado por meterse en esto, que ya fue un híjole, pues es que debo de buscar, ¿no? También cómo estar sustentando todo el desarrollo, ¿no? Ver de dónde sacar dinero para estar metiéndole invertirle al estudio, invertirle a los juegos que hacíamos. Yo creo que son esas dos, como tanto cuando cae de los clientes, cuando ves la responsabilidad con el equipo, es como, ay no, ya esto no es juego, ¿no? Ya no es tan fácil como, pues bueno, ya me voy, pues voy a chambear a otro lado, compromiso. No, ya se siente como, al menos para mí fue una responsabilidad muy fuerte de, pues realmente meterme pues ya completo, ¿no? Porque también al inicio yo tenía otro trabajo como de medio tiempo y pues poco a poco también lo fui dejando para meterme más a este tema. Qué padre. No, y pues sí, creo que sí, gradual, podemos llamarle el proceso, ¿no? Para todos. Y bueno, la siguiente pregunta que nos gustaría hacerles a ustedes panelistas es, ¿qué se necesita para crear juegos ahora sí que de forma profesional? Porque creo que obviamente toma tiempo el aprender, ¿no? Pero cuando ustedes se dieron cuenta de, este juego sí ya quedó pro, ¿ustedes qué requisitos vieron o qué identificaron como parte de ese proceso, no? Creo que es la pregunta. Y no sé aquí, quién se anima a ser el primero en contestarnos. Adelante, Edgar. La palabra profesional ya le da un friego de peso a esto, ¿no? Porque estamos hablando sobre legalidad, supongo, o sobre facturar ya, o sobre estar dentro de un marco legal que te sustente como no nomás un hobby. Es muy diferente pues le financiamos un par de juegos a este compa y nos facturó mi tío que tiene una gasolinera. Allá vamos a nosotros darnos de alta como una empresa, ir ante notario y toda esta legalidad. Creo que es como que el mínimo, ¿no? Pero tiene que crecer muchísimo también la capacidad del equipo en cuestiones administrativas, y tienes que empezar a tener una seriedad pues mucho mayor a la que tenías cuando estabas nomás aprendiendo a hacer esto. Es como que todo lo aburrido que viene con hacer un estudio, o al menos así lo veo yo, pero es muy necesario para poder tener esta estructura. Bueno, de nuevo, estoy pensando en un estudio, ¿no? Quizás sí, esto es nomás de que, sí, pues yo me dedico como freelancer a esto, y en ese caso, pues es nomás empezar a tener portafolio, yo diría, tanto como estudio como freelancer, el empezar a tener una trayectoria y el empezar a tener permanencia, creo, porque más allá de lo que estoy diciendo del marco legal y todo eso, hay mucho esto de, mira, fulanito lo vi este año en este evento con este juego y luego lo dejé de ver, o sea, y está bien chido el juego, bien padre, pero pues ya quién sabe qué fue de él, y eso como que se queda como un hobbyista quizás. Pero la permanencia en este tipo de eventos o en la comunidad, o el estar sacando algo año con año, ya como que te consolida no nomás pues sí, en la comunidad, pero en la industria, como alguien que está recurrentemente ofreciendo algo. También yo diría que es un punto muy importante. Vas, Fayez. Muchas gracias. Sí, adelante. Sí, yo estaba pensando al principio nomás en creértelo. Pero luego pensé, tal vez es más como tomártelo en serio, que conlleva parte de lo que dijo Edgar, ¿no? Como esta formalidad, ya sea en la legalidad o en otras partes. Pero creo que depende mucho de cada persona dónde pongas esa línea. Algunas personas es como bien contaba Samir en su historia, no es como estoy trabajándolo con este tipo de gente o con esta gente, entonces hay ciertas responsabilidades económicas con algunos, o al menos como que estamos
metiéndole al proyecto que esperamos sacar, de nuevo, tomártelo en serio. Y yo creo que eso para mí esa es la parte de profesional, ¿no? Donde ya se vuelve como algo que no es, estamos jugando a, y es más, estamos trabajando en esto, ¿no? Estamos formalmente ya a tener éxito, ¿no? Supongo que tal vez tocamos ese tema en algún momento o qué significa, pero al menos que la expectativa es de que lo estás haciendo formalmente, ¿no? Que hay, ya sea, de nuevo, aunque ni siquiera sea algo comercial, pero tu intención es tener un proyecto en alguna plataforma, mandarlo a algún evento, mostrarlo en algún showcase, lo que sea. Creo que habla como de un paso. Y de nuevo, creo que esta línea es variable dependiendo del momento y la persona o el equipo o el tipo de relación que quieran tener con trabajar en esta cosa, porque hay proyectos muy profesionales que son pasatiempo, ¿no? Que es como de lo hago en ratos libres o lo que sea. No espero que esto sea lo que haga dinero, etcétera, pero es un proyecto profesional en el medio. Entonces por eso creo que depende de uno mismo, pero creo que la necesidad volviendo a la pregunta, ¿no? De qué se necesita para crear juegos de forma profesional, como que cada quien va poniendo esa, porque no es un engine, no es en la plataforma, no sabes, como que es muy movible dependiendo de la expectativa de cada uno. Para mí, desde que pongo en la línea mi economía como mi trabajo, creo que para mí eso ya lo hace muy profesional y como creo que Edgar decía al final, ¿no? El tener este currículum, esta permanencia, el estar en estos lugares constantemente, como que también habla de ese camino, de que tomárselo en serio, de invertir el tiempo en buscar los resultados. Muchas gracias. Y también tú, ¿qué nos puedes contar al respecto? Yo creo que le sumaría o me iría mucho también por esta línea de la constancia. O sea, no sé si el profesionalismo llega con la constancia o la constancia con el profesionalismo. Creo que va más por el primero. O sea, creo que es mucho de estar ahí, dale, porque compromete uno muchísimas cosas, ¿no? Como tiempo, esfuerzo, dinero, y al final del día eso es lo que nos va orillando a hacer mejores cosas o que nos va dando esas aptitudes o esos skills para empezar a hacer las cosas más profesionales. Porque como Fire dijo, creo que cada quien le pone ahí el que es profesional para cada uno, ¿no? O sea, que es algo que hago de tiempo completo o es algo que me da dinero o es algo que me satisface personalmente. Yo creo que ahí cada quien le pone el target, pues. Buenísimo. Voy a tomar un poquito la palabra, ayudar a Paco, ya que va a estar un poquito ocupado estos siguientes minutos. Y creo que a mí me encantaría muchísimo escuchar las 3 definiciones. Creo que voy a meter una pregunta aquí súper rapidita. Si podrían ser un poquito concretos en lo que es ser profesional para cada uno de ustedes. Creo que estaría muy, muy chido. Así nada más como qué es ser profesional para Edgar, para Antonio, para Samir. Para mí profesional es que estás contribuyendo a la industria de alguna manera, no con un juego per se, o sea, puede ser de cualquier manera, ¿no? Pero que estás contribuyendo en tu tiempo libre o lo que sea, pero que la industria es menos si tú no estás, por más mínimo que sea. Muy bien, muchas gracias, Master Edgar, Master Fire. Iba a buscar más bien busqué la definición. A ver, ¿qué significa profesional? El diccionario que me apareció aquí en Google, que no es de AI, dice que es perteneciente relativo a la profesión. No más es una persona que ejerce una profesión realmente. Entonces, hay un punto en la carrera de todos en el que como que te da miedo decir que haces esto. Sabes, como que no te, o sea, es como hice un juego o fui a un jam o etcétera. No te da el permiso a veces personalmente de decir soy un desarrollador de videojuegos profesional, ¿no? Y por eso decía como que la línea es muy gradual. Yo humorísticamente decía en muchas pláticas que no iba a sentirme un desarrollador profesional, o sea, como en serio, hasta que no sacara un juego en un Nintendo, en una plataforma de Nintendo, porque es la plataforma con la que yo crecí. Y mi primer juego que salió en la plataforma de Nintendo fue el año pasado, hace 2 años. Entonces yo llevaba 13 años de carrera no profesional desde esta definición, ¿no? Entonces, como que no era de manera humorística como para tener este objetivo todavía hacia adelante, que hay gente que empieza ahí, ¿no? Que su primer proyecto es algo que sale en algo que para otros es una carrera más larga. Yo creo que para mí, donde me sentí profesional, yo sí definitivamente cuando recibí las primeras monedas de acuerdo a algo a esto, porque como que hay momentos en los cuales haces algo que genera un par de dólares aquí y allá, más bien cuando se sentía que mi vida
de nuevo, mi economía dependía de que el proyecto le fuera bien, cualquiera que fuera ese resultado, ¿no? Y no que estas situaciones que a veces se pone la gente donde hipotequé mi casa para fondear este proyecto y si no gana, pues se acaba todo, ¿no? Pero más bien en este momento donde es como, chale, sí hay mucho de mi futuro inmediato que se define o que se aclara del resultado financiero de este proyecto que estamos terminando en estos días, ¿no? Creo que ahí es donde ya sentía yo que ya no lo haces a la ligera, ya no lo avientas, ya no das pasos, o sea, como que tratas de pensar absolutamente todo lo que hay alrededor, porque de nuevo, muy fácilmente puedes caer en una posición incómoda de vida o tener que buscar otra chamba o lo que sea. Entonces ahí fue donde yo personalmente ya sentía que no estaba jugando y ya era más como una parte de mi vida, ¿no? Cuando mi trabajo era diario sentarme a hacer esto, porque si no funcionaba. Ok, muchas gracias, Master Fire, Master Samir. ¿Te da tiempo de buscar la definición? Ahora me lo voy a aventar así a lo valiente. Yo creo que son dos cosas. O sea, uno, pues justo como dijo Fire, creo que simplemente ya estar viviendo de esto. Por ahí diría que para mí eso ya fue de ser profesional, es muy personal, ¿no? El momento en el que era de, ok, bueno, ya estoy comiendo de aquí, ¿no? Esto ya paga las deudas, es como, bueno, ya es profesional. Pero por otro lado, creo que ya en otro nivel para mí era que las cosas que produjéramos o que creara personalmente tuvieran cierto nivel de calidad que yo me pusiera a mí mismo, ¿no? Por ejemplo, y me acuerdo ahorita que vi a Edgar, cuando nosotros estábamos trabajando en Patobox, veíamos muchísimo Mulaka y era así como, no, es que este es el benchmark, están haciendo algo bien chido, ¿no? Tenemos que alcanzar eso. Entonces siempre fue como una motivación de, o sea, ponerte un target o ver como para el tiempo que llevas o para lo que tengas experiencias, como bueno, pues por aquí deberíamos estarle pegando, ¿no? Como ese es el nivel que me voy a exigir, porque pues tampoco podíamos agarrar y yo, por ejemplo, compararme, ¿no? Como no vamos a hacer algo como No More Heroes, pues no, ¿sabes? No hay el nivel, pero es como, bueno, ¿qué están haciendo developers más o menos de nuestra talla? Pues vamos a tratar de pegarle a eso e ir un poquito más allá. Eso yo diría que hace que mi trabajo, para mí, cuando sacamos algo que le pega a ese tipo de contenidos o a ese nivel de calidad, ya digo, esto es profesional. Ok. Buenísimo. Creo que de estas tres aportaciones muy interesantes, tenemos una definición de profesional donde aportas un producto a la industria de buena calidad y que te permite pagar las cuentas, ¿no? Vivir de ello. Entonces, puntualmente, pues creo que está muy buena esta definición a la cual pudimos llegar en conjunto. Muchas gracias. A continuación pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué errores / problemas son los más comunes? Creo que falta un poquito definir en qué. Asumo que viene de la parte profesional de la pregunta anterior. No sé si es estamos en esta etapa de aprende a crear, entonces no sé si es como en el espacio como de este punto donde estás pasando entre el como hobbyista a profesional. Profesional, ¿no? Sí, me parece perfecto. Tomémoslo de esa manera. O sea, ¿cuáles son los errores más comunes de pasar de hobbyista y verlo a profesional? ¿Va? ¿Quién gusta comenzar? A ver, yo que estoy hablando aquí, estaba pensando que como hay una parte de mí que siempre lamentó, que es parte de esto que digo de tratar de comunicarle a yo del pasado que puede hacerlo, es el no haber empezado antes, porque justo haciendo cosas antes, descubres cosas antes y te haces profesional antes, ¿no? Como que es una cosa de tiempo a veces. Y muchas veces como que me ha tocado también ver chavos que están en este punto donde es como de todavía no estoy empezando a hacer mi proyecto o partes de mi proyecto porque tengo que aprender esto y tengo que aprender aquello y primero tengo que ir a una escuela a aprender estas cosas, etcétera. Y yo siento que igual es una de estas situaciones donde no sé si es un error completamente, pero sí es un problema el no empezar a hacer las cosas, no de manera profesional, pero en esta parte donde prueba rápido, ¿no? Como que si tienes algunas habilidades, júntate con otros cuates, que es como todos dijimos que empezamos, y pues trata de sacar algo, ya después lo puedes hacer mejor, ¿no? Lo puedes profesionalizar. Yo ese primer juego lo hice varias veces en el camino de mi carrera, porque pues la primera vez que lo hice no quedó bien de muchas maneras, o he aprendido a hacer mejores cosas y me gustaba hacerlo. Entonces creo que esa es una de las principales cosas que creo que vale la pena siempre pensar, como de no digo yo también esto de pedir permiso, como de que esperar a que un publisher me diga que sí para hacer este proyecto, y es como pues ve haciendo cosas, ve empujando, o que alguien
se sume al proyecto para empezar. Como que siempre o tengo esta idea increíble, como pensando como la idea guy, y decir como nomás voy a buscar a la gente que lo haga para que exista. Y es como, no, pues aprende algo en el camino y empieza a hacerlo tú y agarra un engine o lo que sea. Justo, o sea, en algún Discord recientemente alguien estaba diciendo esto, ¿no? Donde tengo muchas ideas y lo que me hace falta es la gente que las haga, y es como otra vez otro de estos. Y siempre aquí hay un montón de repositorios de información que te pueden ayudar a que tú seas la persona que haga tus ideas, ¿no? Creo que volverse alguien, y más en esos estudios que tenemos a nivel nacional, como que no hay espacio para gente que no esté avanzando el proyecto de alguna manera, ¿no? Entonces siempre hay que aprender a hacer las cosas. Creo que eso es una cosa que entre más rápido puedas sumar y aportar a un proyecto, más rápido puedes empezar tu carrera y eso te lleva eventualmente a profesionalizarte. Ok. Muchas gracias. Adelante, Master Edgar. Yo creo que el error más común es el ego. Lo digo un chingo y lo voy a seguir diciendo porque el scope creep, el burnout son clichés por una razón, la neta. O sea, por más que lees libros el de Blood, Sweat and Pixels o estos donde platican pues relatos de qué salió mal en algún desarrollo, los problemas siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, falta de reconocer el good enough, de que hasta aquí, el querer ser perfeccionista, el tener scope creep por falta de conocer tus propios límites, que de nuevo es ego otra vez, y el burnout, porque dices, Simón, sí lo saco y tiene que salir, y al año ya estás hasta la madre de tu juego, no quieres volver a saber nada de él porque no supiste medirte, de nuevo, por ego, ¿no? Entonces yo diría que ese es el error más común, al menos en mi experiencia, igual y me estoy proyectando mucho. Y luego lo que sigue, yo creo que también es la falta de profesionalización. Ya sea que estás como empezando tu estudio, empezando tu juego o tratando de entrar, muchas veces por hacer cosas con compas decimos, bueno, X que no haya contrato, o X que sea nomás apalabrado, o ahí después nos ponemos de acuerdo a ver cómo está con eso, y después eso hemos visto varios problemas que salen por ese tipo de situaciones, por de nuevo decir, bueno, al rato, ¿no? Es un error muy común el no tomártela en serio, vaya, cuando ya estás poniendo tu tiempo de por medio. Algo que me duele mucho cada que lo veo es la falta de investigación. Hay mucha gente que no googlea, o sea, desde algo tan sencillo como nombres del estudio, del juego, ideas de juegos que están pichando como si fueran de que la más innovadora del mundo, y con una googleada, neta, $5 de investigación, te das cuenta de muchas cosas. Exacto, o sea, sí es mucho el como dice el Fire, ¿no? De que tengo esta idea y no tienes no sé por qué se lo volví a hacer, y no tienes como que el foreshadow de decir, déjame ver si a alguien más se le ocurrió. Y te ahorras muchas juntas, la neta, penosas. Bueno, al menos en mi experiencia. También diría que es un error muy grande y muy común el quedarte en tu área, ¿no? Es un poco de lo que decía el Fire, o sea, quizás sí ya no hay nada que hacer de renders, pero necesitamos animar, y dices, no, es que eso no es lo mío, y entonces hay mucha gente que empieza a especializarse y a crecer nomás para arriba, que también hay un mercado para eso, es más difícil, pero yo creo que es mucho más safe el crecer hacia los lados y el decir, bueno, también sé hacer esto y también sé hacer esto otro, porque no me quedé nomás en mi área, ¿no? Y también lo vi cuando estuve en Amber, entre más habilidades tengas, pues mucho más rentable eres y eres más útil para quien sea, ¿no? Entonces te ayuda también en la parte profesional, eso, el no quedarte nomás en tu área. Y bueno, eso es lo que yo quería comentar. Ok, gracias. Master Samir. Ya me la pusieron difícil, creo que dijeron un chorro. A la siguiente empieza para que... Está bueno. Pues creo que retomaría algunas de las que mencionaron y tal vez expandiría. Creo que lo más cañón, o sea, es lo primero, que es perderle el miedo bien cañón, porque he escuchado un montón de gente que dice, sí, es que me encanta, es que tal vez soy muy buen ilustrador, muy buen programador, pero pues es que no le sé, es que tengo que estudiar más, es que tengo que leer más, es que si tomo un curso, y es como, no, o sea, Fire lo dijo muy bien, es como, ¿quieres hacerlo? Hazlo. O sea, no te esperes a tener todo el conocimiento, no te esperes a tener todas las credenciales que te gustaría, es más aventarse. O sea, te interesa hacer un juego, pues agarra un engine, seguro va a ser algo horrible y está bien, todos hicimos cosas horribles en algún momento
Y si alguien dice que no, está mintiendo. O sea, absolutamente todos nos equivocamos de inicio porque es parte del proceso de aprendizaje. Y creo que el segundo, para dejarlo pues breve, porque la verdad Faye y Edgar dijeron opiniones muy, muy buenas, creo que diría el tema de querer de repente hacer cosas demasiado grandes o muy como muy ambiciosas. En ocasiones me ha tocado ver como personas que apenas empiezan y llegan con el clásico, ¿no? De no, es que queremos hacer un MMO y es como, güey, no, o sea, no, ni de chiste, ¿no? Entonces ese error de repente tener un scope súper alto o querer que tu primer juego o el segundo o el tercero ya sean cosas súper grandes, yo creo que es un error muy, muy, muy común, cuando al menos en mi experiencia lo que a mí me ha servido es ir como escalando de poquito a poquito. O sea, primero proyectos chiquitos de un jam, ¿no? Luego un proyecto que tome un mes, luego uno que tome 3 meses, luego 6 meses y ya después pues obviamente nos podemos empezar a aventar proyectos de un año, año y medio. Claro, sí, sin duda. Es un fenómeno muy interesante el que mencionas a mí porque he tenido oportunidad de dar una que otra charla en algunas universidades, no tantas como ustedes. Y está curioso porque a través de los años es la misma respuesta, ¿no? Yo siempre le pregunto 2 cosas a los chavos. Ok, ¿quieres vivir de esto o es un hobby? Y desde ahí, o sea, es como creo que la pregunta 0 y todavía no tienen una respuesta, ¿no? Y la segunda, el pan de cada día, sí es de que llegan bien emocionados y estoy haciendo un juego. Qué cool. ¿Qué juego estás haciendo? No, pues un MMORPG, bla, bla, bla. Y es como, ok, cool. ¿Con quién estás haciendo? Yo y un compa. Estoy haciendo mi motor, es algo que he escuchado demasiadas veces. Estoy haciendo mi motor, no mames. Eso también, ¿no? Entonces, eso habla mucho del estado de la industria, creo, porque esto viene de universitarios, chavos, que son la siguiente generación y está muy, muy interesante, ¿no? Muchas gracias por sus aportaciones. Pasamos a la última pregunta que tenemos en pantalla, que es cómo sobrevivir la etapa de desarrollador independiente. Regresamos a la parte indie, a la parte artística, no sé cómo llamarlo, indie. Ya ven que hay complicaciones ahí en ciertas definiciones de qué es indie y qué no es. No sé si gustan arrancar con un qué es indie para cada uno de ustedes o ya vamos de lleno sobre cómo sobrevivir a esa etapa de desarrollador independiente. Justo no sé si también está catalogado como en este punto de pasar de hobbyista, porque creo que desarrollador independiente está Kojima, como dices, como que hay varios pasos que son bien diferentes, y hay gente que quiere siempre ser independiente. Entonces no está, o sea, sobrevivir es más como, no sé si lo piensa como un poco vivir de ser un desarrollador independiente o pasar de este punto donde estás construyendo tu portafolio, estás como encontrando tus habilidades y como volverte un profesional, ¿no? Creo que como que tratando de responder las dos concisamente, creo que la parte de vivir como un desarrollador independiente es justo encontrar la habilidad de vender. Creo que es la más importante. O sea, como que porque tenemos luego esta mala idea de que un buen juego va a vender y hay muchísimos buenos juegos que no venden y hay muchísimos juegos. Y de nuevo, ¿qué es un buen juego? ¿Quién sabe? No es como depende mucho. Hay juegos que yo considero malos que un montón de gente los ama y viceversa. Hay juegos que yo amo que el mundo odia, ¿no? Entonces hay una sobresaturación de productos a estas alturas, de juegos de diferentes formas, tamaños, plataformas, etcétera. Que la gente, como cuando uno quiere ver una serie o una película en estas plataformas de streaming, que es como, pues no sé ni qué ver, de que me asquea ver tanta cosa, ¿no? Frente de mí. Tenemos choice fatigue, le llaman, ¿no? Como que fatiga de opciones. Entonces, una gran cosa que se repite constantemente también es como es menos acerca del tipo de juego. Digo, el tipo de juego va a definir aquí el mercado y todo esto, pero es más sobre marketing, más allá de solo pensar en marketing como un buen trailer o como estar en estos eventos o todo esto, que todo es parte del marketing, pero a veces hay equipos que son muy buenos para definir la idea de su proyecto desde cómo esa idea se vende sola, ¿no? O puede venderse sola o atrae. Creo que unos que sorpresivamente lo hacen es esta gente de los que hicieron Cadence of Hyrule. Ellos, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero ellos de Crypt of the Necrodancer y luego hicieron como de avioncitos, ¿no? Más reciente.
ellos hablan mucho de cómo deciden estas ideas basadas en como el potencial alcance que puedan tener en el público, como en esta. Entonces también eso es parte de marketing. Yo no soy muy fan de eso. Yo sí soy como muy de seguir mi corazón, pero de nuevo hay otras partes donde sé que yo soy bueno vendiendo, llevándolo a ciertos lugares o el acceso que tengo a ciertos lugares, que entonces sí uso eso como apalancamiento para llevarlo. Entonces creo que de nuevo, deshacerse es otro problema común de principio, es pensar que solo tengo que hacer un buen juego y se va a vender solo. Absolutamente no es cierto. O sea, sí es una labor bien importante y siempre dicen como que el presupuesto o el esfuerzo de venta es tanto o más que el de desarrollo. Entonces, los estudios que sobreviven son los que se lo toman muy en serio de esa manera. Y si es esta parte de avanzar como en tu hobbyista a ser un profesional, más allá de la parte de económica y de vender y todo esto, yo creo que sí es un poco solidificar tus habilidades, o sea, que pases del punto donde, o sea, como por ejemplo un buen ingeniero es el que resuelve, no como pasar de este punto donde necesitas un tutorial para hacer algo, hablando muy sencillamente como de esa área, y que no sea como de, oye, necesitamos nuestro juego, ahora va a tener un inventario y que no sea como de YouTube o AI, cómo hacer un inventario y que te dé la respuesta, sino el poder entender como profundamente el espacio en el que trabajas. Si es en diseño, como de game design, saber cómo las cosas se interconectan y qué alimenta qué, como entender mecánicas, loops y todo esto. Si es en el arte, pasar de poder hacer assets a llevar la dirección artística de un proyecto, no de entender cómo homogeneizar, como que pues ir haciendo level up de tu carrera para volverte pues, poco a poco alguien que puede hacer más o que puede llevar un equipo de gente como lo eras tú antes, ¿no? O sea, como que multiplicas tus habilidades a través de la gente que puedes llevar a ese otro nivel, ¿no? Entonces, creo que un poquito en esos dos aspectos lo pondría. Si es más del lado de sobrevivir, ser un desarrollador independiente, es lado de vender. Si es más del lado de avanzar en tu carrera personal, lo pondría. Sí, y Calix tienes razón, es Brace Yourself Games, los que mencionaba que tienen como esta, que no lo pensaría yo porque sus juegos son muy artísticos y muy específicos, pero son muy analíticos en la manera en la que piensan sus proyectos. Ok, claro, muchas gracias, Master Fire. Master Sonic, para no dejarte al final, por favor. Venga, me late. Creo que retomaría parte de lo que dijo Fire, que es al final del día vender, porque pues si uno quiere hacer esto de forma profesional y seguir viviendo de esto, pues independientemente hay que vender a quien sea, ¿no? Ya sea que estás creando tus propios juegos y hay que vendérselo al consumidor, como que estás de freelancer y estás ofreciendo tal vez juegos para clientes o estás ofreciendo tu servicio por una empresa. De una u otra forma tienes que vender y tienes que literal ponerte ese sombrerito, ¿no? De ahora soy el que se vende. O sea, tal vez soy programador o artista, lo que sea, pero también me pongo este sombrero donde voy, ofrezco mis habilidades y sé cómo ofrecerlo, sé cómo venderlo para pues sí estar teniendo ese income constante, porque pues si no al final del día podemos ser los mejores ingenieros o los mejores artistas, pero pues si no sabes llegar y ofrecer eso, pues va a quedar ahí estancado esas habilidades. Y digo, hay ocasiones, ¿no? Donde de repente hay personas que encuentran estas personas talentosas y pues, las jalan a sus equipos o pues ya saben que trabajan bien, pero creo que algo indispensable si se quiere sobrevivir es eso, es simplemente estar vendiendo y vendiendo y vendiendo. Y también creo que es un poco no tenerle miedo como a diferentes rubros, un poquito similar a lo que mencionó Edgar, ¿no? De tener diferentes skills que tal vez te permitan diversificar todo lo que tú puedes hacer o todo lo que tú puedes ofrecer, ya sea como dentro de tu propio juego como para externos. Porque de esa forma también, si de repente, si estás trabajando en tu juego y no sé, de repente un artista se enferma o tal vez no tienes para un artista, pues tal vez tienes tú los skills mínimo para sacar algunos placeholders, ¿no? O igual por el lado de programación, si tienes algunas nociones, pues igual puedes contribuir un poco para acelerar las cosas o poder llegar a un deadline y demás. Es súper valioso. Ok, claro. Sí, sin duda. Muchas gracias, Master Samir, Master Edgar. Qué bueno que levantaste la mano, por favor. Adelante. ¿Qué puedo decir? ¿Qué no han dicho estas personas? Recen, tengan suerte. Tener suerte ayuda un chingo, la neta. No te creas, pues la neta yo sí creo que debes de cuidar tu burnout. Es algo que he visto ya en gente de que sacan un juego, qué chingón, pero se quedan ahí porque están hartos o porque no supieron medirse, o etcétera, etcétera. O hemos visto varios que no fueron conservadores en proyecciones, prometieron de más, no pudieron cumplir y mejor se rezagan porque qué pena seguir en esto, ¿no?
aparte de ser agresivo en las ventas, yo creo que también ayuda mucho esto de ser conservador en tus promesas, en tus proyecciones. Y de la mano, yo diría que, y la neta, pues los que van empezando van a decir que no tienen nada que ver, pero cada que les sea posible, sean excelentes personas, siempre con cualquier persona de la industria, porque es muy, 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 muy pequeña y en 2-3 años ya estás trabajando con el vato que le estabas mentando la madre y ahora es tu jefe, tu intern o cositas así. Pero precisamente el que sea pequeña en ese sentido la mantiene muy fuerte. Y yo creo que eso es algo que es esencial para que sobrevivas, porque después nadie va a querer trabajar contigo, la neta. Entonces es muy, desafortunadamente o afortunadamente ya ha habido varias veces donde, mira esta persona y ay, no, es que la neta no, porque esto y esto y esto y esto y esto, o porque quemó todos sus puentes porque pensó que iba a ser el siguiente Kojima y la valió madre, o entonces, pues sí, también hay que hablar de eso, ¿no? O sea, la industria la conformamos nosotros y en la manera en la que nos toleremos y trabajemos juntos vamos a seguir haciendo industria. Entonces yo creo que es un detalle que no hay que dejar pasar. Claro, sí, muchísimas gracias. Excelentes aportaciones. Creo que algo que también podría sumar a esto es pues esta parte psicológica, ¿no? De resiliencia. Puntualmente, ahorita estoy trabajando en un proyecto que lleva 1 año y medio, ya casi 2 años aproximadamente, ahí con Titan Games, y está bien curioso cómo haces todo el esfuerzo posible, ¿no? Pones la parte profesional, marketing, tu diseño, etcétera, etcétera. Pero en el mercado, cuando no tienes a lo mejor las capacidades, los recursos o cualquier cosa, en el mercado luego sacan juegos que se parecen al tuyo y que es así como 95% idéntico y lo hacen mucho mejor y refinan y tienen las mecánicas que pensaste y es como, híjole, te agüitas, pero ya estás más para allá que para acá, ¿no? Entonces es continuar y esa resiliencia de decir, changos, o sea, yo sé que no tengo todos los recursos del mundo ni todo el expertise, pero pues es continuar, ¿no? Esta parte y un montón de psicología ahí para aguantar. Es mucho lo que se venga, ¿no? Es mucho el desarrollar esto, el thick skin o el que le llaman el gallows humor. Cuando estábamos contratándonos en Amber, me acuerdo mucho que Daniel Treviso me decía, güey, pues ya qué otra cosa vamos a hacer. O sea, la neta, ¿a qué otra cosa nos vamos a dedicar? Esto es lo que sabemos hacer. Y ese tipo como que de humor negro, porque sí, como bien lo dices, y Fire lo decía de una mejor manera, el hacer videojuegos es hacer un esfuerzo gigantesco, es así un milagro para al final echar un volado y a ver si es o no es, ¿no? Y tienes que poder, en la medida de lo posible, haces todo lo posible para que no sea así, ¿verdad? Pero tienes que poder estar en paz con ello. De que, bueno, pero pues lo hice y ahí está. Entonces, también eso tiene que ver con eso. Sí, un montón de psicología para aguantar todo. Master Paco, no sé si estás por ahí. Sí, pues muchas gracias. Estamos procurando que sea una dinámica en que haya 2 personas que pregunten para que no sea siempre solo uno y que pues escuchen diferentes voces, ¿no? Entonces, pues continuamos ahora sí con la siguiente set de preguntas y no se preocupen, Abner vuelve con nosotros en un momentito. Entonces, pues ya vimos cómo es la etapa, pues ahora sí de que alguien pasa ahora sí que de empezar a querer crear a crear y pues en algún punto creo que esto lo vivieron todos ustedes, hay que trabajar en equipo. Pero se dice más fácil que lo que en realidad es. Y creo que aquí es donde surgen estas preguntas, pero donde surgen un montón de retos diferentes, ¿no? Porque, bueno, ya lo había hablado también Tony de, bueno, trabajar en la Game Jam o también Edgar de trabajar con amigos, igual Samir, pero ya un equipo, cuando hablamos ya de un equipo de trabajo, aquí es donde comienzan otro tipo de retos, ¿no? Entonces, la pregunta que me gustaría lanzarles ahorita a nuestro panel es, ¿en qué momento conviene dejar de trabajar solo? Para mí siempre es mejor no trabajar solo, porque personalmente yo no sé hacer todo que se necesita para hacer un juego y me gusta mucho colaborar con la gente. Entonces yo es algo que toda la gente con la que hablo siempre le recomiendo, y cuando veo a alguien que es muy bueno individualmente como un muy solo dev, que sí puede hacer varias de las cosas de buen nivel, casi siempre le recomiendo que encuentre cuates, porque más que el terminar el juego, o sea, creo que el aprender a comunicar ideas es igual o más valioso que cualquiera de los skills duros de
o sea, como programar y hacer arte, etcétera, el poder comunicarte con alguien más y a veces aprender también a dejar ir. Más bien, creo que eso es todavía más importante, que tiene que ver con esto que decía Edgar del ego en el pasado. O sea, como el decir, ¿sabes qué? Por el bien de este proyecto y del equipo, voy a dejar de presionar con esta idea o con este concepto, con esto que no están de acuerdo los demás, como que saber jugar en equipo. Entonces creo que para mí desde el principio, yo siempre busco gente con quien colaborar, casi nunca, y me aburro muy rápido solo. O sea, en realidad muy pocas cosas las hago solito. Y como que a veces nada más como que reboto un concepto rápido y entonces lo pongo enfrente de la gente para intentar colaborar con alguien más. Entonces, yo siempre creo que yo entiendo que hay gente que es se le complica mucho socializar o que lo piensa muy profesionalmente en esta parte de trabajo y entonces como hay que pagarle a la gente y no tengo dinero y etcétera, que es válido, pero hay maneras de poder trabajar con otra gente que no conllevan. O sea, puedes compartir también el pastel. De nuevo, no llegar como la idea guy y decir como te voy a dar la idea y tú haces todo y me das la mitad de lo que salga o a veces te doy el 10% porque tú hagas todo de mi idea, que es la que es importante. Pero bueno, hay muchas maneras de colaborar allá afuera. Encuentren la que tenga sentido y entre más rápido, mejor. Qué padre. Me gusta mucho esa idea, ¿no? De la creación de videojuegos como un reto de comunicación y de colaboración. Está muy padre esa forma de marcarlo. Y bueno, Samir, cuéntanos, en tu perspectiva, ¿cuándo conviene? De ahí concuerdo mucho con Fabio. O sea, yo nunca me he animado a hacer algo pues completamente solo. Por ejemplo, yo admiro muchísimo a César, ¿no? Que saben todo lo de Glory, pues prácticamente solo. Pues sí, son como retos muy cañones. Pero ya respondiendo la pregunta como tal, yo creo que conviene pues dejar de trabajar solo cuando uno se empieza a ser consciente de las áreas de oportunidad que tiene. O sea, si de plano, pues sí, uno puede agarrar y hacer sus dibujos o de repente programar como Dios le dé a entender o organizar su proyecto, pero creo que es empezar a hacerse consciente de las limitaciones de uno mismo, hasta qué punto puede llegar y qué es lo que necesita el proyecto o la visión que uno tiene con lo que esté creando, para ya empezar a plantearse seriamente el decir, bueno, o sea, en qué puntos fallo yo y por dónde puede entrar alguien a contribuir. Y también, como dijo Fayer, o sea, la comunicación y el enriquecimiento que hay en un proyecto una vez que entran más personas a colaborar en él es súper chido. Digo, trae sus complicaciones obviamente, porque pues si se tiene una visión y de repente empiezan a entrar más personas, pues se vuelve ahí el reto de estar equilibrando cómo mantener la visión, pero al mismo tiempo escuchar la retroalimentación de los demás. Así que eso, o sea, saber hasta qué punto ya uno necesita ayuda de los demás o que de plano no tiene los skills necesarios para alcanzar la visión que está buscando. Qué padre, ¿eh? Muchas gracias. Sí, fíjate, eso de alcanzar, de ponerse uno mismo metas y darse cuenta de que solo no las vas a llegar, ¿no? Es súper padre. Y bueno, Edgar, ¿tú qué nos puedes contar al respecto desde tu experiencia? No, yo no sé hacer nada, güey. O sea, no trabajen solos nunca. La neta, no es algo que... No. O sea, bueno, quizás viendo ya los stakes de cada quien, o sea, si esto no es un experimento que estás haciendo pero pues no le dirías que estás trabajando en tu juego. Yo creo que todos aquí reconocemos que lo bonito de los juegos, pues es precisamente que eso, ¿no? Que es un cúmulo de disciplinas que se juntan para decir algo. Entonces, creo que existe, obviamente, pues están los balatros del mundo que son la excepción de la regla. Y yo lo veo así. Entonces nunca trabajen solos. Aparte, no sabes qué tan buena es tu idea hasta que no la topas de frente con alguien más. O sea, cualquier ejercicio creativo yo creo que es muy agresivo y tiene que serlo porque si no eres tú nomás en tu propia cámara de eco, y no creo que algo bueno pueda venir de ahí. Qué padre el verlo. Como que si quieres llegar a este punto necesitas este tipo de perfiles, esta cantidad de gente, ¿no? O sea, ya el decirlo y planteártelo como desde el tipo de proyecto que tú quieres, ya sabes de entrada que vas a necesitar ese tipo de gente, ¿no? Entonces ya desde un principio ya entrar con apertura creo que cuenta mucho, ¿no? Muchas gracias. Y ahora la pregunta creo que va muy vinculada y de la mano, ¿cómo elegir con quién trabajar? Porque creo que esa es uno de los retos también más difíciles, ¿no? Porque habrá quienes lo eligen de forma más como viendo el perfil, viendo a la persona. Hay quienes es más como dependiendo con quién me lleven mejor o quién lo vean más dependiendo de, no sé, otro tipo de factores, ¿no? Pero creo que la pregunta que me gustaría hacerles a ustedes como panel es, cuando van a trabajar en equipo, ¿cómo eligen con quiénes quieren trabajar?
Adelante, Samir. Ay, perdón, creo que te lo gané, Edgar. Yo creo, al menos para mí, tal vez lo primero que viene a la mente es pues sí, buscar como la gente pues más talentosa o que se alinee con lo que uno está buscando, con la visión que uno tiene, pero prefiero hablar de los puntos que creo que son mucho menos obvios, ¿no? Como por ejemplo, buscar personas que sí estén abiertas al diálogo, que sí estén abiertas a la discusión, porque igual en el tiempo que llevo haciendo eso también me he topado muchas personas que a veces es complicado y se vuelve hasta pesado trabajar con personas que no son flexibles, que no escuchan opiniones, que son como difíciles de tratar o que están como tan centradas en lo que quieren o en lo que ven, que no hay así poder humano que cambie su opinión. Creo que es muy difícil trabajar con personas así. Y obviamente lo básico, ¿no? Personas que sí tengan un trato respetuoso, personas que pues sí escuchen las opiniones de los demás y que tengan esta disposición de realmente crear cosas en equipo. Porque regresando a lo que mencionaba, me ha tocado también trabajar con personas que es como no, o sea, tiene que ser así y es así y ya, y o sea, no hay nadie del equipo que pueda agarrar y convencer a la persona a tratar de cambiar la visión y se vuelve súper pesado. Creo que también corrompe, me atrevería a decir, un poquito como el ambiente de trabajo y termina siendo un problema mucho mayor de lo que realmente aportan las personas. Qué padre, muchas gracias. Muy interesante esa perspectiva de ver los perfiles, ver las personas, entenderlas. Muy interesante. ¿Y a quién le gustaría continuar? Adelante, Edgar. Yo creo que hay que fijarnos, digo, todo lo que dijo Samir es esencial y obviamente ver técnicamente lo que le hace falta al proyecto o al juego, a lo que sea que estés juntando a la gente para hacerlo, porque luego te topas con los proyectos de que sí, somos 8, porque somos los que nos juntábamos en la café y te inventas roles para justificar que las personas estén ahí, que bueno, puede ser una manera pero el ser muy celoso con quien haces no más el juego, pero lo que le sigue al juego, ¿no? Tiene que ser una persona con quien te lleves muy bien, lo dijo muy bien Sabir, y con quien estés, igual y suena muy intenso, pero con quien puedas estar en paz en las buenas y en las malas, porque va a haber un friego de situaciones que al final de eso van a terminar siendo más unidos, o sea, porque pues sangraron juntos, por decirlo así, pero quieres a alguien que no te va a dejar colgado cuando esté todo tronando, ¿no? Y está difícil, o sea, porque muchas veces no conoces realmente a la persona, a menos que esté en una situación de estrés así, bien canija, y te das cuenta, pero tienes que poder tener esa capacidad de discernir como que, este vato tiene medio crazy eyes, como que algo se le ve ahí que no es, o esta persona nomás le gusta el sonido de su voz. O sea, hay como que muchas banderas rojas que podrías ver, pero yo creo que últimamente es ver qué le hace más falta al proyecto y ver cómo va a ser la situación más llevadera para todos, no nomás para ti, porque quizás a ti te cae muy mal esta persona, pero no manches, hace todo bien y a ti nomás te cae mal porque, no sé, le va a la América o algo así. Y el poder ver más allá de esas necesidades inmediatas tuyas y pensar también en el equipo, que es mucho más grande que tú, le hace muchos favores. No metas nomás a tus compas por meter a tus compas, básicamente. Pensar en el bienestar en el equipo. Qué padre y qué forma tan madura y responsable, y sobre todo con visión a futuro, creo que es lo que podemos llamarle. Y bueno, Tony, cuéntanos a ti en lo personal, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo has llevado? Creo que varía un poco en general dependiendo también de cuál es el objetivo inmediato, ¿no? De este equipo, ¿no? Si es más hacer un proyecto o si es un jam, por ejemplo, donde es como pues te puedes juntar con quien sea, con la intención, como tenemos 48 horas o el tiempo que sea, no, aunque seamos los peores enemigos del mundo, podemos juntarnos, ¿no? Hasta Goku y Vegeta, digo, eventualmente ya son amigos, pero se tuvieron que juntar para pelear contra alguien peor. Entonces creo que esa parte donde depende mucho, pero en parte es como en un trabajo formal de una oficina donde vas a meter una persona como a tu segundo hogar a veces, o un lugar donde a veces pasas más tiempo, que depende de la etapa en la vida. Yo creo que sí es mucho más importante. O sea, llega un punto en el que el más talentoso o sea, no necesitas ser más talentoso para que te saque cierta chamba, ¿no? A veces en la oficina tienes un hueco, o en el proyecto, y es como necesitas una persona que sepa esto.
Y yo hice varias veces en el estudio convocatorias de como estamos buscando artistas, programadores, lo que sea, donde recibí cientos de currículums y la mitad al menos eran más que suficientes para la cosa. Y entonces después de eso hacía una limpia donde es como de, ok, ¿quiénes son los mejores? Y me quedaba con 50. Con 50 personas que eran mucho más de lo que necesitaba para este rol. Y entonces ahí empiezas a discernir en cosas que eventualmente cuando estás en administración de una empresa de este tipo, se llama cultura, donde es como quién de estas personas encaja bien en la manera en la que hacemos las cosas. Ya sabemos que toda esta colección de personas es capaz de hacer el trabajo, que es la primera parte. Porque puede haber alguien que sea perfectamente bueno, o sea, como que alguien que va a caer muy bien en la oficina y se va a llevar bien con todos, pero no puede sacar la chamba, entonces pues va a ser problemático, ¿no? Pero ya que por eso primero empezaba yo siempre por analizar que sea capaz de hacer lo que necesitábamos hacer y después limpiaba con respecto a cultura, ¿no? Es como a esta persona estábamos haciendo este tipo de juegos y obviamente no le gustan, ¿no? Su manera de hacer el arte, etcétera, te habla de, en fin, lo que sea, y ya vas limpiando de esa manera. Entonces creo que culturalmente es una manera importante como de tener este tipo de gente que se parezca al tipo de gente que ya tienes. Justo, no quieres hacer tampoco una cámara de eco y menos si ya tienes un espacio grande de desarrollo donde sí es importante o trabajas en un tipo de proyecto que no es para un nicho muy pequeño, ¿no? Que es algo que tratas de ser mainstream, entonces sí es importante que tengas puntos de vista muy diferentes, pero de nuevo tienes que mantener la armonía del lugar en el que trabaja, ¿no? No hay nada peor que traer, que creo que lo que también hemos platicado al principio, que es alguien tóxico al lugar, ¿no? Porque te echa a perder un equipo o hasta una empresa, ¿no? Hay gente que es capaz de destruir proyectos o empresas completas. Y digo, y en otros lugares podrían ser buenas personas, ¿no? En general, pero hay veces que pues, son como una especie invasiva, ¿no? Le llaman en biología. Y para cosas más pequeñas y más tangibles, creo que para mí, o sea, como que con estos proyectos que he estado desarrollando últimamente, que son no estoy contratando una persona para siempre o para mucho tiempo hacia adelante y para muchos proyectos, sino simplemente vamos a colaborar en este espacio y de manera digital, entonces ni siquiera tenemos que convivir tanto. Creo que justo, de nuevo, una parte muy importante es que pueda hacer lo que necesito que haga. Y la otra que podamos sumar, que creo que yo siempre que se vea que puede hacer más de lo que necesito, no como que tiene 400 cosas que puede hacer, ¿no? Pero que sea como de, este es el hueco que tengo y si puede hacerlo mejor de lo que yo pienso que se puede hacer, creo que eso suma muchísimos puntos, ¿no? Donde es como de, es algo de arte, que es algo que yo no hago, ¿no? Por ejemplo, no dibujo, etcétera. O puede llevar la dirección de arte, además de hacer los assets finales del juego, además de, etcétera, como todas estas cosas que tienen que ver con eso. Eso habla de alguien que va a sumar muchísimo más para lo que es necesario y que además tenga esa disposición. Porque creo que luego hay gente que es capaz, pero que es como de, oye, me contrataste 5 horas para hacer esto, no pienso desperdiciar tiempo fuera de eso, ¿no? Que es válido, así funcionan las cosas, pero de nuevo, creo que es parte en elegir con quién trabajar, es en partes de personalidad, en partes de que el proyecto, en parte de las habilidades y en parte de como un entendimiento más grande de todas estas cosas, ¿no? De nuevo, a mí me gusta mucho tratar de conocer mucha gente y trabajar con muchas personas. Todo lo que he hecho en los últimos 5 años es un reflejo de eso, ¿no? Como que casi cada proyecto ha sido con un equipo diferente. Pero a la vez hay como cierta tranquilidad de poder repetir, o sea, como de ya sabemos hablar lo mismo, trabajemos encima de esto. El siguiente proyecto nos puede quedar mejor porque ya desarrollamos todas estas habilidades y cosas que platicaron Edgar y Samir, ¿no? De hacerlo junto. Pero bueno, igual la curiosidad del creativa de otras personas es bien interesante y como que siempre suma. Muchas gracias. Y bueno, creo que Edgar quiere hacer como una... Sí, nomás un comentario que perdón si lo dijeron de otra manera, pero a mí me gusta más fijarme en los soft skills que en los hard skills. Quizás la persona no la arma tanto en programación, pero tiene la actitud de que va a aprender, todo este tipo de cosas. Y es, en mi experiencia, mucho más difícil encontrar personas que tengan esa segunda parte a que tengan la primera parte, ¿no? De alguna manera u otra, todo mundo puede aprender a hacer técnicamente las cosas, siempre y cuando tengan la disposición de, pero sí me he topado con muchas personas que son unos genios y hacen todo muy bien, pero qué flojera trabajar con ellos, como ustedes dijeron. Entonces,
yo sí favorezco más estos soft skills, ¿no? De que, se sabe vender, sabe hablar, ese tipo de cosas a lo demás. Padre, entonces creo que lo podemos resumir como que vale mucho encontrar gente que realmente quiera contribuir al equipo, al juego, a lo que se va a crear, ¿no? Y yo creo que la trampa más inmediata de que uno piensa es quiero al talentazo y rara vez es muy importante un talentazo. O sea, como que justo creo que a veces hasta desentona más cuando hay alguien que es demasiado mejor y más si viene con esta arrogancia como de yo soy muy bueno y ustedes no, y entonces como que apachurra todo el equipo, que puede volverse con esta parte tóxica, pero como que justo de primera mano piensas que es como de es como este meme de tienes tanto dinero y arma tu equipo, y como dices, le pongo todo a Michael Jordan y lo demás no importa. A veces sí importa. A veces hay equipos, o hay tipos de proyectos en donde no nomás uno muy bueno carga todo lo demás. Como que es mejor balancearlo un poquito más, o lo hace más llevadero en general. Como que creo que de nuevo, y digo, es alguien que tiene que saber hacer las cosas. Tampoco vas a contratar como el CTO a alguien que nunca ha programado en su vida, ¿no? Es como que tiene que saber las habilidades básicas necesarias para el rol al que lo estás apuntando. Y creo que nunca la tocamos porque eso es parte de profesionalizar un equipo, pero creo que también si vas a tener socios, independientemente del rol que tengan como en el task inmediato de es un programador, es un artista, es un productor, lo que sea, pero un socio de una empresa, eso ya es una cosa como de matrimonio. O sea, sí es una cosa de que se tienen que alinear la manera en la que interpretan la vida hacia adelante para que no se vuelva un problema. Y es bueno a veces asociarte con gente, si tú eres mucho más artístico y tu intención es más artística, como en un estudio de videojuegos, por ejemplo, hablando de eso, de cómo hacer juegos más por el arte, la otra parte a lo mejor es más de negocios y está bien, pero llega un punto en el cual va a haber tensión entre esas dos cosas y llega a sobrar o faltar el dinero. Cualquiera de las dos va a empezar a poner un montón de tensión, igual que un matrimonio. O sea, cuando pasan estas cosas donde como que si no ven la mismo, empieza a ser, al principio es muy, no pasa nada y es una aspereza y la podemos limar, pero poco a poco va sumando cosas y llega a ser un problema muy drástico. Entonces es algo que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Como a entender qué tipo de socios quieres tener o valoras tener o qué tipo de gente quieres a tu lado en estas situaciones complicadas que se van a dar en la vida de tener una de estas cosas. No es muy relevante si es un equipo más chiquito y si la intención es hacer hackathon, jam, un hobbyist, etcétera, pero sí es muy relevante si la intención es formalizar legalmente algo y amarrarse, como aquí bien dice Phil, legalmente es un matrimonio, es una sociedad mercantil que no dista mucho de lo que legalmente es un matrimonio también. Muchas gracias. Sin duda. Continúo con la siguiente pregunta. Sin embargo, antes de llegar a esa pregunta, me gustaría rescatar un puntito ahí que Masterfire puso sobre la mesa respecto a perfiles que son capaces de hacer su chamba muy bien y luego como que tienen ese huequito extra, ¿no? Para otra cosa. Curiosamente, en mi experiencia, ese tipo de perfiles son los con los que más vas a chocar a veces, porque son los que te van a criticar, los que te van a cuestionar, los que saben hacer las cosas, y justo ese balance, como bien todos los tres lo pusieron, entre, tener ese humanismo, ese leadership, soft skill, liderazgo de habilidades blandas, ¿no? Como para poder sobrellevar la situación. Puntualmente, en mi experiencia, en un proyecto puntual había un ingeniero que era muy, muy bueno, súper bueno, pero sí era como de que, casi liberen al Hulk, ¿no? O sea, sabemos que lo necesitamos porque este canijo sí, saca la chamba, es muy bueno, pero es tener que sobrellevar, ¿no? Y lidiar para que no se enoje de más el Hulk y solo que logre hacer esa parte y bueno, ya luego lo enjaulamos otra vez, ¿no? Pero justo son esos perfiles que también son parte de la industria de colaborar y de hacer grandes productos de alta calidad, ¿no? Entonces, eso me gustaría compartir. Muchas gracias. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta de ¿a qué retos se enfrentan los ilegales del SAT? ¿A qué retos se enfrentan quienes deciden conformar un equipo informal sin registro ante Hacienda? ¿No? Yo no sé si es ilegal, pero
O sea, creo que yo de hecho varias veces he dado esta plática de que dice no necesitas hacer un estudio para hacer juegos. No, que yo formalmente no soy una empresa actualmente. Tuve una empresa, fui socio de una empresa, pero yo creo que es un mejor primer paso hacer estos ejercicios primero de tratar de ver si pueden terminar algo. Hay maneras de formal y legalmente de hacer las cosas sin que tengan que tener una empresa. No es necesario. No pagar impuestos definitivamente es ilegal, pero no registrar un estudio para hacer un juego no es ilegal. No necesitas tener una figura de estudio para poder hacer un juego y lanzarlo en las diferentes plataformas. Yo creo que es un buen paso el no tener que decir vamos a casarnos antes de poder hacer todas estas cosas. Creo que de nuevo es un compromiso mucho más grande. Si no tienes los recursos y no tienes la capacidad de contratar la gente adecuada para hacer todo lo que tiene que ver con la legalidad y formalidad, creo que es mejor empezar en la informalidad, que estamos hablando de ser más como un colectivo de gente independiente. Que cada uno esté registrado en la Hacienda y haga sus propias cosas fiscales y formales y legales, pero no, y que sean como un monolito con ideas. Ahora, creo que es importante. Creo que el reto que más me brinca de esta situación es pues que tienes que haber mucha confianza entre ellos, porque quien sea que sea el que finja como el que recibe el dinero y etcétera, en cualquier momento puede decir, ¿sabes qué? Ya me desaparecí. Lléganle como quieran, y digo, legalmente pueden hacer cosas, pero pues conlleva un montón de problemas, ¿no? O quedarse con toda la IP o lo que sea. Yo creo que de nuevo habla un poco, pero hay maneras de protegerlo legalmente y que todos, que no necesiten caer tanto en esta confianza ciega. Pero yo creo que es un buen primer paso, o un buenos primeros pasos. Yo creo que la consolidación y la formalización de volverse una empresa y un estudio formal debería de venir cuando ya sepan que pueden mantener una nómina de la gente que va a estar trabajando como socios y como empleados, y que haya una distinción muy clara, económica, fiscal, legal, formal, etcétera, y todas estas cosas estén muy bien, que tengas muy claro qué significa eso, cuánto cuesta y que lo puedes pagar. En ese momento es lo mismo que pensaría de casarse, ¿no? Cuando sepas que todas las cosas que tienen conllevan eso, en ese momento ya el amor y todo lo demás tiene que estar ahí desde antes, pero digamos, esa formalidad aprende que es un contrato también, y tienes que aprender que tiene que hacer. Yo me preocuparía menos, o sea, como que justo varias veces he estado en situaciones donde le doy toda la ventaja a mi partner, digamos, a mi socio, con respecto a ciertas cosas, por no formalizarlo. Y muchas veces gente cercana me ha dicho, oye, como es mucha confianza, o qué tonto, o qué tal que te jueguen chueco. Y la mayoría de las veces les digo, mira, si me juegan chueco, es mostrar sus cartas muy rápido, y pues nomás no voy a trabajar con ellos, y yo sé mi valor. Y si ellos quieren quemarse de esa manera tan rápido conmigo, pues está bien. También es una lección muy rápida que aprender. Me sale más caro hacer todo lo demás, que aprenderlo de esta forma rápida. Entonces, pero estoy en una posición donde cómodamente puedo hacer eso también, donde es como tengo una posición que puedo darme el lujo de sufrir un par de traiciones sin que sea un daño muy drástico, ¿no? No la mayoría pueden estar en esa posición. Entonces creo que sí es importante saber, confiar, juntarse con gente que, de nuevo, pues tengan esta claridad de con qué tipo de gente se están asociando y están haciendo cosas, pero tampoco piensen que todos los proyectos van a ser el balatro. Y es como que justo luego ves esta cosa donde es como, bueno, cuando este juego haga los trillones de dólares, ¿cómo le vamos a hacer? Y es como de, carnal, en México ha pasado muy pocas veces en los últimos 20 años que haya ese tipo de proyectos. No, es mucho más probable que no pase así. Entonces, sean transparentes, sean claros, y creo que ya lo había mencionado alguno de ustedes, pero como que no sean mala onda por ponerlo sin palabrotas, como nomás sean buena gente, sean derechos, sean transparentes. Claro, muchas gracias. Adelante, Master Edgar. Me estaba pensando que es una muy buena vara de cómo elegir con quién trabajar. Digas, con esta persona soy capaz de hacer un crimen a lo largo de años y años y años y ser prófugo de la ley. Simón, nos aventamos un juego, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo con Fire. Primero prueben, validen, tengan tracción, etcétera, etcétera, antes de que le digan todo al SAT. Pero yo creo que pues te enfrentas obviamente a que esta persona con la que estás trabajando y que no estás formalizando, de alguna manera u otra lleva a cabo lo que a ti te va a dar el sustento del día a día, o tu visión, o tu juego. Tienes que confiarla
confiarle a esta persona que no te va a jugar chueco, pero también soy de la idea de que aviéntate. O sea, no, la industria es muy pequeña. Nunca me topo con alguien que sea funda, no es por ser mala onda. O sea, de que, bueno, sí, obviamente sí hay casos de personas que se van y hacen la misma idea y etcétera, etcétera, pero las ideas no valen nada. O sea, lo que vale es la ejecución. Entonces, realmente completamente de acuerdo con Fayer, no te trabes en estos temas, que luego esto es una red flag de que este vato quiere que tengamos. A mí me ha tocado, digo, oye, fírmame un NDA para poder platicarte sobre mi pitch, y es alguien que no ha hecho nada, y ya está desde ahorita. ¿Sí me explico cómo? Nadie va a querer trabajar contigo por eso, porque tiene que ser como una actividad de buena onda. Es un brinco de fe, diría. Ajá, exactamente. No, y me da risa porque tengo un NDA esperándome en mi bandeja de correos de alguien que justo es como de, oye, quiero hablar más de esto, fírmame esto. Y es como, no me gusta empezar. O sea, como mejor no me digas nada importante. Quiero conocerte y verte la cara en una llamada digital. De nuevo, no estoy en contra de que hay empresas que sí funcionan y pues siempre van a ser así, y Nintendo no te va a voltear a ver si no le firmas sus NDAs sin ninguna plataforma, ¿no? O sea, es el primer paso para estas formalidades en muchos espacios, y es como profesionalmente se dan las cosas. Pero a veces estamos en esta situación de cuates donde es como de, carnal, no me interesa, como justo no es un buen primer acercamiento con ciertas personas. Y también he estado en posiciones donde luego es como, vamos a levantar una empresa, y es como, espérate, como de estamos en el primer café y ya quieres de aquí al ¿cómo se llama este lugar donde se firman las empresas? Registro civil. Al registro civil de empresas. No es un registro civil, es otra cosa, pero vas, Amir, tú sabes de empresas. Sí. No te vas a estar guardando todas las estupideces que estamos diciendo para decir, bueno, formalmente esto. Pues lo voy a tratar como de llevar por dos lados, ¿no? Como de los retos, tanto uno como independiente, como dijo Fayer, ¿no? Como persona física, o sea, cuáles son las dificultades que se enfrenta, y por el otro lado, como empresa, pues si uno no está registrado ante el SAT y todo, que ya lo dijo Phil, ¿no? Pues al final del día, pues no estarías pagando impuestos y te puedes meter en una bronca, pero severa. O sea, yo creo que primero que nada, como persona física o como desarrollador independiente que trabaja solo o que trabaja para otros estudios, pues simplemente el riesgo que te enfrentas es que vaya a ser más complicado trabajar, ya sea como freelancer o meterte de repente con pero algo está sonando acá. Ya, digo, o sea, obviamente trabajar con algún estudio, pues necesariamente te van a pedir que estés registrado. En segunda, para todo el tema de ¿cómo se llama? De querer meterte iniciativas o así, que de repente se brindan apoyos, a fuerza te van a pedir eso, porque no es como, sí, pues ahí está el dinero y ya, no, mágicamente no reportes nada, pues no se puede, ¿no? Entonces se cierra uno muchísimas puertas al no estar registrado de esa forma, porque inclusive si uno como independiente quiere estar distribuyendo en plataformas ya un poco más profesionales, creo que Itch.io no te lo pide, no me acuerdo, pero está ya, pero Itch.io pues, no le importa, ¿no? Pero por ejemplo con Steam, pues sí necesitamos estar haciendo ese tipo de reportes. Lo puedes brincar en teoría, pero pues estarías cometiendo pues realmente ahí un delito, ¿no? Entonces complicarse muchísimo la existencia, y pues es estar evitando un riesgo que pues tristemente es inevitable. O sea, todos en un momento u otro, si queremos estar trabajando en esto de forma profesional, nos vamos a tener que meter así, sí o sí. Y luego como empresa creo que es un tema similar. O sea, al final del día, si uno quiere estar creando sus juegos, va a tener que estar declarando estos ingresos, y también hay muchísimas empresas internacionales que nos van a pedir ese tipo de registros, e inclusive más, que necesitan a fuerza los registros previos ante el SAT. Entonces yo, o sea, ahí cuento un poquito de la experiencia que yo tuve. O sea, antes inclusive de tener un proyecto o hacer algo, yo ya había como hecho todo el trámite legal de empresa con un amigo hace más de 12, 13 años. Entonces, como que ya tener esa parte de inicio establecida hizo que todo lo demás ya fuera un poquito más fácil, porque era como, oye, no es que para tal proyecto nos están pidiendo facturar. Es como, pues ya está, no hay bronca. Oye, es que hay que registrarse con tal plataforma y necesitan los registros. Pues ahí están, ya no hay bronca. O sea, te ahorras un dolor de cabeza a largo plazo, y al final estás haciendo las cosas lo más pues limpias posibles o legales posibles. Y de nuevo, aquí sí quiero hacer hincapié bien cañón, porque vi algunas bromas en el chat, ¿no? Como, sí, yo estoy así. Es como de, o sea, sí, pero de verdad como que a veces lo tomamos a juego, pero puede ser pues bastante contraproducente, y realmente uno se puede meter en broncas. Y pues como dice Phil, también te da como muchísimo más profesionalismo llegar a veces como empresa que llegar como un profesional independiente. Sí, yo nomás quiero decir que no, o sea, yo decía
no lo formalizar una empresa como el equipo, pero que cada uno esté formalmente registrado. Si están trabajando y tienen cierta edad, regístrense y hablen con un contador y con un abogado y hagan esas cosas formalmente. Yo más bien es el punto de tener una empresa, no siempre. Y digo, individualmente también podrías decidir que vas a crear un tipo de empresa independiente para ti, no establecerlo como un estudio entre consocios, sino como una cosa que es tuya y que así trabajas como Sakurai, ¿no? Que tiene su propio, como su entidad con la que trabaja con Nintendo y con otros, porque así decidió hacerlo. Sí, no. Y este podcast, esta cosa no es consejos legales ni digo, no sé, en México no se hace eso, pero no son consejos ni legales ni económicos. Vayan a hablar con gente que sí sepa de eso y que le paguen por eso. Sí, sin duda, claro. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Sin duda, muchos retos, sobre todo, como mencionaban ustedes, que a lo mejor y les toca firmar un NDA que va a ser los trillones y luego ponerse al corriente en documentación que te piden o con el SAT. Eso es un montón de tiempo y esfuerzo que a lo mejor ya los quita de hacer juegos, ¿no? O sea, ya te vuelves totalmente así de que, híjole, ahora tengo que buscar este papelito de hace 3 años donde pagué whatever software, ¿no? Cualquier software que usé o pequeña cosita para intentar justificarle y se vuelve un dolor de cabeza, ¿no? Vato, hay gente que se dedica a eso. O sea, hay estudios que viven ganando convocatorias y hay alguien cuyo jale es estar ganando convocatorias, estar llenando convocatorias, estar haciendo, es una chamba solita, o sea, es su propia chamba. Y también aprovechando esto de que otras cosas, es como en esta ilegalidad, informalidad, también, por ejemplo, con el software, ha pasado varias veces que si usas un software pirata de alguna herramienta de estas que es muy cara, eventualmente llegan a cobrarte los que rompen piernas de su lado. Y sí, o sea, yo conozco casos nacionales de equipos que de repente llegó el dueño de la licencia y le dijo, carnal, nos debes tanto, ¿cómo le hacemos? Y pues bueno, de nuevo, cuando ya estás en esta formalidad, todo tiene que estar muy, muy formal y transparente. Ya que sales del punto de la escuela, justo como de esas, como de Maya, etcétera, que lo usan pirata y es como jijiji, jajaja, pero absolutamente todo lo mandan al server. Todas esas cosas hacen ping a sus cosas y saben qué son. Pero bueno, sigamos. Creo que definitivamente no recomendamos nadie aquí de los presentes que se avienten tan a gran escala de manera informal, ¿no? Sí, como dice Sketchy Ceviche, Inu, usen puro open source y software libre. Y pues ahí están Godot y Google cosas y etcétera. Y pues claro, pero que lo planeen desde el inicio de esa manera, ¿no? En ese aspecto. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Además de hackatones o game jams, ¿qué tipo de iniciativas existen que recomienden, supongo, como para esta travesía? Pues está ahorita actualmente corriendo una del que varios de aquí somos mentores o jueces o cosas, que se llama Ingenia. Y en Guadalajara tienen muchas iniciativas, ¿no? Y hay como estas, en Zapopan tienen como tipo la Casa del Autor, que son como residencias artísticas, que también he conocido proyectos como tipo videojuegos. Está en esta parte como Ingenia, que es como una aceleradora. Está el Super Indie Dev Challenge, que el año pasado le dio a un equipo como $500,000 en premios, ¿no? Y es como un showcase. Están todos los showcase digitales y físicos. Está el Game Conference del buen Abner, estos como Pixelatul, están Creativa GDL también, digo. Ajá, exacto. Hay un montón de iniciativas. Está el MES, está como estas digitales también, ¿no? Los diferentes de LAGS, el Latin American Game Showcase. Entonces depende mucho si es como en la formalización de un equipo o como calarse. Creo que los hackatones es lo más práctico y de rápido acceso y de cómo entramos y salimos y a ver qué sale. Porque es un buen test. Más formal es como estas convocatorias tipo Ingenia, que sí conlleva muchas de estas formalidades, ¿no? Sí hay unos registros, sí hay un vaciado de información y llenar formas y aplicar a procesos. Hay Ponca específicamente creo que no, pero hay cosas similares que luego si extiendes la definición de proyecto mediático interactivo, como que a veces aplican algunas dependiendo del estado, pero pues ahí hay menos y pues muchas iniciativas del tipo
más como de showcase y de eventos físicos de mostrar tu proyecto. Sí, nada más para aclarar un poquito y justo porque Paco me dio más contexto, justo todos los eventos que mencionaste, Fire, son perfectos, tomando como base que los equipos se fogueen, ¿no? Y puede ser en distintas áreas, como en desarrollo, en llenar documentación, en todas estas áreas que se fogueen. Entonces, si todos estos que mencionaste funcionan, entonces justo por eso se les ocurre algo más como para pulir todas estas habilidades que se necesitan, ¿no? Adelante, Edgar. Iba a decir que esto que está diciendo Bayer muchas veces es un muy buen filtro para ver si el proyecto tiene patas. Si no puedes hacer la documentación para entrar a estos, si no te puedes poner de acuerdo con tus compas para hacer un documento de 10 páginas para entrar a esta cosa, la neta, pues no es por ahí. Entonces, todo este tipo de eventos, al menos en Lienzo, era mucho, porque en Chihuahua pues no había hackatones ni mucho menos. Lo que nos empujaba al siguiente build siempre era un evento como todos los que dijo Fire, de que hay que tener un build para esta fecha porque tal evento, y el siguiente build va a ser para esta fecha porque este otro evento. Entonces la organización y todo lo que funcionaba era porque lo tenemos que sacar para esto. Entonces, aunque nos jugaban 20 personas, ¿sabes? Pero iba avanzando el proyecto, y esos pasitos de hacer documentación, aunque sea nomás para entrar al concurso, aunque no vayamos a quedar, etcétera, etcétera, van avanzando el desarrollo, lo van solidificando y lo van haciendo más real. Sí, eso está buenísimo, justo, y ayuda, ¿no? Mata 2 pájaros de un tiro, o sea, tener un pipeline constante, un calendario de producción que te ayude a avanzar y al mismo tiempo foguearte, ¿no? En llenar documentación, tener muchos de showcase físicos y digitales de demos como Steam y estos que hay luego ayudan un buen a calar, como dicen también, así como a que gente normal o como consumidores finales le echen un ojo a tu proyecto y menos acerca de, o sea, no es un focus group, creo en general, o sea, a menos de que lo dirijas de esa manera, pero creo que muy pocos estudios he visto que tienen la capacidad y habilidad de hacer algo así como más analítico. Pero es bien importante ver cómo la gente interactúa con el proyecto, con un demo, un pedacito de tu proyecto, como para entender si siquiera el concepto es fácil de explicar. O si vas a un evento de pitches, por ejemplo, también es muy buena manera de como pararte enfrente de la gente y en voz alta explicar lo que quieres hacer y lograr y pedir algo como económico tal vez, y pues recibir feedback de eso. Creo que estas cosas ayudan a solidificar o a redondear ideas, y aprender qué le duele a tu pitch o a tu juego en general, como ver cómo la gente, cierto tipo de gente objetivo es capaz de decir, por ejemplo, con Arco, que varias veces entendimos la lección de que es un juego que es bien difícil de vender. Y yo me confié que es un buen juego y tiene un publisher, lo van a empujar lo suficiente para que llegue y ya la hicimos. Y pues hasta mucho después y viendo todo, etcétera, es como es que sí debimos de haber puesto mucha más atención en aprender cómo vender fácilmente ese juego, porque aún a la fecha me cuesta mucho trabajo explicar el juego de una manera como clara para que la gente diga, claro, sí se me antoja. Termino mareándolos como de varias maneras y es como de, güey, ya ni yo quiero jugarlo. Entonces, como que de nuevo es esa cosa donde te ayuda como a forzar el explicar, a diferencia de Pancito, que es como haces esto y en 2 minutos ya es claro y la gente es como, claro, le entro. Que de nuevo, no es como que aprendí de otro juego y lo apliqué a este otro, más bien hay juegos que es muy fácil explicarlos y en los que no, creo que te das cuenta de esta manera y como haces un esfuerzo de remediar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sin duda. Master Samir, si gustas complementar. Sí, y ahorita claro. Tengo una pregunta también para ti, para que tengas más. Va, venga, pelate. De aquí quiero comenzar contando algo que ahorita me resonó mucho. Recuerdo que escuché una plática de Héctor Guerrero hace más de 10 años, que hasta la fecha me acuerdo así muchísimo, que hacía el énfasis en este tema de cacarear el proyecto, así como de estar así, hable. Y hasta la fecha me acuerdo de eso porque creo que se relaciona con esto, como ponerse en todas las situaciones posibles. Ya Fire y Edgar pues hablaron de un montón de iniciativas que existen, pero ir y ponerse ahí te obliga muchísimo
muchísimo a tener que refinar qué es lo que estás haciendo. Como dijo Fire, ¿no? Tal vez al inicio en las primeras presentaciones pues uno chorea muchísimo, pero conforme vas escuchando a los usuarios ya vas cachando tú rápido como, ok, esta es la magia de lo que yo estoy haciendo que ellos están entendiendo. Entonces uno se va agarrando de ahí, porque creo que a veces presentamos nuestros juegos o las ideas que tenemos y tenemos algo así como medio nebuloso en la cabeza, pero cuando empezamos a escuchar a los demás que van bajando esas ideas a tierra, te ayuda también a ti mismo a entender como, ok, lo están entendiendo por este lado, esto es lo que tiene de gancho mi juego, y ayuda muchísimo, pero muchísimo a que en futuros eventos sea mucho más fácil el poder agarrar y presentar el proyecto. Y en segunda, lo que quería mencionar era de lo de las iniciativas. Creo que hay dos cosillas, como pensando en el lado de cómo formar equipos o tal vez también promover lo que uno está haciendo. Creo que igual está el tema de por ejemplo, ¿cómo se llama? El Discord de Indies o los grupos de WhatsApp, que hay un montón de desarrolladores aquí. Creo que también ir y mostrar las cosas ahí, uno se presta, uno se pone también ahí como en el spotlight a que también pues, le den comentarios tanto positivos como negativos, que la verdad los grupos, al menos todos los que yo he visto, son bastante nobles y nunca he visto como que tiren hate tan feo o feo ni siquiera. Entonces eso también ayuda mucho. Y por el otro lado también me animaría a hablar como de universidades, porque es algo que yo he estado en contacto durante pues, prácticamente todo lo que llevo desarrollando juegos, y al menos de mi lado han sido un muy buen aliado las universidades, porque una, nos permiten acceder como a los estudiantes que a veces están interesados en el medio, inclusive uno puede ahí de repente jalar personas que quieran entrar al proyecto, pero al mismo tiempo pues vas entendiendo como esta retroalimentación de usuarios tal vez un poquito más jóvenes, o en su momento cuando yo iba mucho pues era más o menos de la edad, y obtienes un feedback súper rápido en un lugar donde ya están presentes, donde no tienes que decir, ay no, nos vemos en tal lugar, no, pues vas a la universidad y ahí hay un montón de estudiantes y rápido puedes recibir retroalimentación. Y a la fecha que hay muchísimas universidades que tienen programas diversos pues, de juegos o con cosas relacionadas con videojuegos, pues es fácil como agarrar ahí ese gancho de, oye, va a venir tal estudio a mostrar lo que está haciendo, tal persona a mostrar lo que está haciendo, y ahí se tiene como un focus group fácil, rápido y pues, prácticamente gratis, ¿no? Sí, sin duda. Ese tipo de iniciativas, como mencionas, Samir, son muy importantes para foguearte en distintos aspectos, ¿no? Y una preguntita súper rápido que me encantaría hacerles a nuestro panel es, ¿qué es lo que ustedes aprendieron de todas estas iniciativas? Algo muy puntual que les haya servido mucho. No sé, Master Samir, si quieras continuar, ya que tienes la palabra, o alguien más. Algo que de todas estas iniciativas, mira, lo de que piensan en proyectos... Yo varias veces he platicado que históricamente Hyper nació de un hackathon, y justo Héctor Guerrero fue un hackathon que fue en el SAE, que creo que estaba Phil ahí en un Global Game Jam. Lo organizaron ahí en 2014 y fuimos Juan Pablo y yo. Todavía no éramos Hyper, pero ya habíamos un ratito haciendo juegos, y justo ahí hicimos un juego que llamó la atención en el espacio, o sea, como que gustó, y ahí nos convencimos de como, mira, tal vez podríamos seguir haciendo esto formalmente, y de ahí nos buscamos nombre y empezamos después de eso, como alrededor de un mes después, empezamos a decir, mira, somos Hyperbird y hacemos jueguitos. Y digo que Héctor Guerrero, fuimos al Jam, al hackathon y como que no conectamos con el tema y no se nos ocurrió nada la primera tarde noche, que fue cuando se habló de eso, discutimos varias cosas y dijimos, mira, vamos a vernos en la mañana para comer chilaquiles cerca del lugar. Y de ahí si nos ocurre algo chido, y si no, ya estábamos muy desanimados, no se nos había ocurrido nada. Y llegó Héctor y le platicó, o sea, como que dijo, pues nos vamos, no, vámonos juntos a caminar acá, como que nos vio terminando de desayunar y dijo, es que la verdad es que no tenemos ninguna idea, yo creo que no vamos a entrarle. Y nos dijo como, ¿qué están pensando? Y le platicamos la idea y dijo, suena chido. Y ya como que eso fue como que eso nos motivó a decir, pues bueno, al menos a él le va a gustar. Y pues justo hay otra historia donde nunca se nos acercó a alguien como él, y no nos motivamos y no encontramos eso, y no, o sea, como que en algún otro momento hubiéramos encontrado otra cosa, tal vez, pero es muy preciso el participar en estas cosas que despiertan partes en ti, ¿no? Y claro, antes hubo una plática en una universidad hablando de lo que decía Samir. Digo, este es del lado de ser un estudiante. Yo la primera vez que fui consciente de que era viable ser jugador, hacer videojuegos desde México, fue porque Ricardo Villarreal se llama, el de Xibalba, fue a dar una plática como en 2007, 2008, qué sé yo, en mi universidad.
y él estaba ya mostrando pedazos de Militant y el de Icebreakers, que se llamaba, que era como un tipo Mario Kart de carritos. Y él hablaba de su carrera en DigiPen y de que y yo ahí como que estaba estudiando. Yo todavía no sabía nada del desarrollo de voz en México y escuché esa plática y fue como de, pues mira, tal vez hacer juegos es posible. Digo, él fue a estudiar a Estados Unidos y bla, bla, una escuela especializada, pero pues tal vez podría trabajar para él. Dice que su empresa está en Monterrey. Y como que esa fue la primera vez que me di cuenta que había gente en México haciéndolo y que era viable, ¿no? Entonces, estas dos cosas son momentos muy importantes en retrospectiva, como en mi carrera y en decidir, mira, es viable. He visto gente que lo hace y hay gente a mi alrededor que justo es como de buena onda y dice como, pues hazlo, güey. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y dice, claro. Pues sí. Entonces creo que con eso podemos validar que estas cosas, o sea, como una parte de que suman, siempre suman. Sí, va esta validación y de comunidad y palmadita en la espalda, ¿no? De aviéntate, ¿no? Así. Samir, adelante. Vaya, ahorita que escuché a Fire ya como que aterrizaron las ideas también para mí, porque creo que también fue un caso similar para mí. O sea, los primeros eventos que fui a Ciudad de México de desarrollo de juegos, pues lo mismo, ¿no? O sea, tenía poquito que había salido, creo que inclusive uno me tocó todavía en la universidad y era como muy, o sea, te motivaba muchísimo escuchar las historias de otros creadores, saber que sí se podía. O sea, en primera diría que esa fue una, ¿no? Como esta motivación de decir, pues mira, no está tan descabellado esto de aventarse, ¿no? Recuerdo igual una de las primeras que me tocó fue Fire, que en su momento estaba hablando creo que fue de Kleptocats, no sé, tiene demasiados años. Fue como, no manches, se ve que le está yendo chido. No es cierto, creo que era Blooms. Ajá. Tal vez sí. No me acuerdo, no, tiene 8 años y eso fue como también mucha motivación de, oye, pues está chido, si se puede, como que hay antecedente de que lo que uno quiere hacer no está tan descabellado. Esa fue una. Y en segunda, creo que el empezar a rodearse de personas que están como con los mismos intereses. Por ejemplo, de hackatones también conocí aquí en Puebla, por ejemplo, a otro estudio, a otros 2 estudios, y fue como también padre no sentirse ya solo en esto, que de repente en algunas ocasiones pues sí me llegué a acercar a ellos de, oye, ¿cómo resolvieron esto? Oye, pues ustedes han pasado por este proceso, y se empieza a hacer esta comunidad como bastante positivo, ¿no? Porque ya no te sientes solo, como que te estás enfrentando a problemas y no tienes a dónde consultar más allá de Google, sino que ya te puedes acercar a otro ser humano, mandarle un WhatsApp y decirle, oye, tengo esta bronca. Creo que también en algún momento ya consultar a Edgar de algo en su momento, creo que hay Kickstarter, no me acuerdo, pero también eso, ¿no? Como que empieces a conocer personas que están atravesando, bueno, que ya atravesaron tal vez problemas que tú estás enfrentándote, o que tal vez tienes más confianza de decir, oye, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Tú cómo lo resolviste? ¿Qué me recomiendas? Y eso es muy enriquecedor. Y en tercera, creo que pues el hecho de haber pues también conocido personas con las que terminé trabajando del equipo. Por ejemplo, en algún Game Jam sí conocí a alguien que terminó trabajando con nosotros, y en pláticas igual de juegos llegué a conocer personas que, por ejemplo, Luis Vera, me acuerdo que es uno de los programadores del equipo. Pues yo lo conocí en 2000, creo que en 2013, en una plática igual sobre juegos, y pues llevamos hasta la fecha trabajando juntos porque nos conocimos ahí. Entonces no sabes a quién te puedes topar, no sabes qué puede pasar en esos momentos. Solo es llegar, ponerte ahí y seguramente algo chido va a ocurrir. Y seguramente. Qué cool. Sí, sin duda. Gracias, Master. Samir, Edgar, ¿algo quieras complementar esa pregunta de qué aprendiste tú? Pues ¿Qué te sirvió mucho? Sí, nomás para agregar, es difícil que puedas medir el costo de oportunidad hasta que no estás ahí en el evento. Nomás por estar, a nosotros nos pasaron muchísimas cosas, como el deal de Nintendo, por ejemplo. Fue como, bueno, mira, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos aquí o mejor vamos allá y se da, ¿no? Nomás por estar ahí. Es parte de lo que decía de tener mucha suerte. Pues si estás ahí, muchas cosas pueden pasar. Si no estás, definitivamente nada. Así haces tu suerte, como dices. Así, para hacer suerte hay que ir no va a venir Nintendo a tocarte la puerta, excepto si estás haciendo cosas malas. Entonces hay que ir a las puertas de Nintendo. Sí, entonces es eso. O sea, no lo vean como, es que si no me meto a este concurso, lo único que va a perder son los 50,000 pesos que ofrecen. No, o sea, vas a solidificar el proyecto, vas a buscarle por dónde, vas a ir avanzando y al menos mínimo vas a conocer personas, que al final es lo que más te va a dejar, yo creo.
Sin duda. Muchísimas gracias. Masterfire, ¿querías decir algo? No, te iba a cerrar con esta comunidad. Existe, de hecho, porque con Edgar se armó un grupo de WhatsApp en un GDC y de ahí como que ha evolucionado y crecido y generado varias otras cosas. Como que justo a estas alturas ya parece como que algo muy establecido, pero cuando nosotros estábamos haciendo todo era monte, no había grupos de WhatsApp, ni Discords, o sea, justo los primeros GDCs a los que yo fui no ubicaba a nadie que estuviera ahí porque esta iniciativa es bastante nueva. O sea, ya lleva, no sé, fue el 2018, creo, algo así, ¿no? 19, tal vez fue el inmediato antes de la pandemia. Pero justo era como ni teníamos eso de decir, vamos a ponernos todos en un grupo, en un espacio, nomás para poder buscar cuando alguien más tenga un problema con alguna plataforma o algo, como, hay alguien que ya lo hizo y que le puedo preguntar, ¿no? Antes sí era como, pues ráscate con tus propias uñas. Entonces eso cambia. Al ir al evento, al presentarse en esos espacios, pues más gente te conoce y más gente te puede divulgar también o tu proyecto y pues uno nunca sabe dónde va a terminar, ¿no? Entonces creo que abrirse a las oportunidades y a la suerte es importante en la carrera también. Sin duda. Y un gran saludo a Master Héctor, porque creo que su frase de cacaraquear siempre está ahí, ¿no? O sea, también cuando lanzamos el Game Conference, justo me echó una llamada y me mandó mensaje y me platica, ¿no? De que, oye, intenta esto, intenta acá y cacaraquea lo que están haciendo, ¿no? Y demás. Y justo un gran saludo al Master Héctor. Y puntualmente, si puedo aportar algo ahí, un granito de arena del Game Conference puntualmente desde el 2023 que empezamos esta iniciativa. He conocido de primera mano personas que obtienen trabajo en algún estudio, solo de ir y contactar con el director de algún proyecto que está empezando, el director de una empresa chiquita, mediana, grande. Y la verdad es que eso a mí personalmente sí me llena mi corazoncito, porque son oportunidades que tienes de conseguir un trabajo, ¿no? Pagado junior, a lo mejor no es mucho, pero ya te ayuda a fogarte, ¿no? Y te mete ya en esta industria de lleno. Entonces creo que está muy cool. Disculpa, Master Paco, por meter las preguntas, solo que se me hizo interesante. Regresamos contigo. Está súper interesante y creo que ahora sí que es una forma de comprobar de que realmente las experiencias que han tenido todos dan todavía para mucho. No vamos ni a la mitad de las preguntas que se prepararon, digo nomás para que tengan una idea, para que se den cuenta realmente de lo mucho que todavía que se tiene por hablar, por decir. Y creo que la apertura de nuestros panelistas, la calidad de esas experiencias, todo lo que nos están contando tiene muchísimo valor. Digo, no solamente para quienes estamos aquí, sino también para quienes tengan la oportunidad de escucharla después en YouTube y demás. Y creo que es un ejemplo de por qué este tipo de espacios son tan importantes, ¿no? Y lo decía Tony, ¿no? Desde 2018 empezó esto como algo, aparte, como algo sencillo, y ha ido tomando forma, ¿no? Y creo que eso también es lo mismo que ha pasado con la industria, ¿no? Empezó como esfuerzos separados y poco a poco ha ido tomando la forma que está tomando, y esperemos que en un futuro sea todo más consolidado, más grande, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, la verdad, también nos quedan muchísimas preguntas, pero creo que importante en estos últimos minutos que nos quedan oficiales de la llamada, me gustaría abrir el micrófono al público para ver si alguien quisiera hacer una pregunta relacionada a esto que hemos hablado, a lo mejor alguna otra cuestión que les interese. Entonces, más que lanzar otra pregunta así de las que ya tenemos preparadas, por el chat, efectivamente, o a quien se anime a levantar su manita y hacer la pregunta. No sé quién se anime a ver para nuestros panelistas, si tuvieran algo que les quisieran consultar, algo que quisieran compartir con nosotros. Vamos viendo. Que no les dé pena, cualquier pregunta es bienvenida. Nada más como algo complementario. Ok. Y si no, bueno, lo que se van animando, una pregunta que me gustaría hacerles a los panelistas, que no están ahorita pensadas, pero creo que ha surgido a raíz de lo que hemos hablado. ¿Ustedes dónde se imaginan que vaya a estar la industria en los siguientes 5 años, 10 años? ¿Dónde la ven ustedes? ¿Dónde la creen que vaya a llegar la industria? ¿O dónde? Digo, ya tienen todos ustedes más de 10 años en promedio, creo, de trayectoria. Entonces, ¿dónde ven ustedes en los siguientes 5 o 10 años nuestra industria? Adelante, Edgar.
Me da mucho nervio contestar esto sabiendo que nos está viendo Phil, pero yo creo, en mi humilde opinión, empresas grandes que están llegando a tener un outlet, como lo está haciendo Keywords o Amber, hacen que las personas hemos visto movimientos como estos, por ejemplo, en Rumania, donde viene Amber, y la historia que yo conozco, donde por ser mano de obra barata, pero ya profesional a nivel de ingeniería, se ponen empresas muy grandes. Las personas aprenden, suben de nivel, etcétera, etcétera, se salen de esas empresas y empiezan a crear estudios ya un poquito más formales de los que existían antes, y ya esos estudios en sí empiezan a crecer, ¿no? Yo creo que estamos, si no me equivoco, entrando apenas en esa parte donde los esfuerzos empiezan a ser mucho más formales, y en los siguientes 5 años esos esfuerzos más formales, por decirlo así, empiezan a dejar personas que crecieron y ahora están empezando a hacer cosas un poquito más, espero, ¿no? Un poquito más logradas que lo que hemos hecho hasta ahorita. Bueno, es lo que me gustaría ver, quizás, y por eso lo estoy diciendo así. No sé. Qué padre. Y sí, ¿no? El verlo como que conforme se van pasando niveles, obviamente tienes acceso a más cosas, ¿no? Creo que es algo que, como visto desde afuera, a lo mejor la gente no lo entiende, ¿no? Pero es que para poder llegar a N distancia, pues primero tienes que dar los primeros pasos, ¿no? Nunca vas a llegar a esa meta que está lejísimos si no te animas a dar los primeros pasos, ¿no? Samir, adelante, cuéntanos. Claro, ahorita se me vino esta imagen donde Fire mencionó esto, ¿no? De cuando empezamos, pues había puro monte. En su momento, ¿no? Cuando hace 10, 15 años, pues sí, habían algunos esfuerzos, pero creo que sí eran pocos. Y hemos visto un incremento así de poquito, de poquito, de poquito. Y creo que justo los últimos, tal vez 10, 15 años, al menos los que a mí me han tocado ver, creo que ha sido ir cimentando un poco la escena del desarrollo, ¿no? O sea, que poco a poco, como dijo Edgar, van saliendo más estudios, se va profesionalizando más, porque antes, pues nuevamente, no había como a quién dirigirse o una empresa donde aprender, y teníamos que literal así picar piedra para ir aprendiendo, para sacar las cosas. Entonces creo que los desarrolladores que tal vez empezaron hace 5 años o que inclusive están empezando ahorita van a llegar a un terreno mucho más fértil, y creo que esto lo que va a dar pie de nuevo en 5 o inclusive me atrevo a decir en 10 años es que creo que concuerdo con Edgar, o sea, van a haber más estudios, pero creo que también vamos a empezar a ver un poco más de atención de fuera, tanto como un lugar para servicios como un lugar con creadores que tienen productos prometedores, porque algo que a mí me pasa cada rato que veo en los diferentes grupos de WhatsApp es que cada vez veo proyectos que están como poniendo la vara más alta, más alta, más alta, más alta, y digo, güey, o sea, estos equipos tienen tal vez 3, 4 años trabajando y ya están haciendo cosas que, pues, o sea, ya me sorprende, ¿no? Que yo diría, oye, en su momento, pues tal vez yo no hubiera sido capaz de hacer eso, pero por el mismo ambiente en el que están ya pudiéndose desarrollar, como que los skills están a otro nivel, y eso a mí me emociona muchísimo. Y creo que vamos a empezar a ver más casos, ¿no? Por ejemplo, como con Greek, con Team 17, en su momento los de de Merians con, no me acuerdo del publisher de RatsQuest, pero por ejemplo, estos publishers internacionales que ya empiezan a tener más, más atención a los equipos locales, yo creo que vamos a ver cada vez más ese tipo de situaciones. Y a mí, mi wish list, o lo que me encantaría ver, es que además de ver publishers internacionales que se fijan en los estudios locales, como los ejemplos que di, sería ver tal vez equipos o empresas aquí en México que se empiecen a animar a hacer publishing de productos locales, inclusive internacionales, como hace Hyperbird. Me gustaría ver más de ese tipo de equipos. Qué padre, muchas gracias. Y sí, ¿no? El ver a más actores y a diferentes industrias inclusive comenzar a involucrarse. Y bueno, lo dice de broma Phil, ¿no? La sopa primigenia, pero creo que todos hemos puesto nuestra granito de arena. Creo que al final de cuentas estamos ayudando a que se cumpla el sueño, no solo para uno, sino para todos en general, ¿no? Cuando te das cuenta de que esto no lo va a hacer una única persona, de que no hay ego suficiente en el mundo como para lograrlo. La verdad es que esto es trabajo de muchos, por mucho tiempo sostenido. Entonces creo que si todos colaboramos, sí vamos a llegar a todo eso que nos estamos imaginando. Y bueno, no sé, Edgar, si quisieras tú compartirnos. Faltaba yo más bien. Ay, perdón, se me fue. Sí. Pero hablo yo. Pero que repita. Perdón, Tony. No, y sí me quedé pensando, pero creo que sí veo complicada esta cosa que de entre
diferentes panoramas que están pasando, ¿no? Como que no me imagino ni siquiera, está muy raro el ecosistema que estamos viviendo entre, o sea, como que cada vez, y digo, esto es algo que se ha repetido en los últimos 10 años, cada vez es más fácil hacer las cosas. O sea, hay más herramientas mejor explicadas ya ni siquiera tienes que saber inglés o algo así, ¿no? Antes, o sea, como que antes había muchos checks que ahora es como como que cada vez es más inmediato todas las plataformas. De nuevo, tampoco es tan complicado como tener acceso a ellas. Hay cosas que siguen siendo como que tienes que tener un paso más, ¿no? Pero en sí, cada paso que se toma hace como todo más amplio. Lo que sí, o sea, como que ya ni siquiera sé, si me dices cuál es la siguiente cosa que sigue de Nintendo o algo así, es como no sé qué. O sea, como que el espacio actual acaba de salir Mina, ¿no? Que es un juego como de Game Boy Color, a la par que se viene el Grand Theft Auto que sigue, que es como el juego que va a romper todo teóricamente. Estamos justo en un momento de anuncios masivos, ¿no? Donde todo el mundo va a salir antes de noviembre por miedo a ese gran proyecto que va a salir ahí. Y sí, justo no sé si van a existir consolas en 5 años, cómo va a estar como fragmentado las plataformas. Entonces, lo que sí es que me da mucho gusto ver que justo en esta broma que hacemos de todo Monte y etcétera, como que sí están emergiendo muchas comunidades. Digo, siempre ha habido comunidad de una u otra manera, ¿no? El de Bauer es una cosa que desde hace mucho tiempo también empezó su trayectoria. Pero creo que ahora es mucho más común, ¿no? Que estemos enterados, al menos entre nosotros. O sea, que ya no sean casos muy aislados, sino que entre todos nos ubiquemos y nos conozcamos. Y no nomás que tenemos estas voces como muy grandes, digamos, que estamos todo el tiempo hocicones, sino que en general, si sale alguien de donde sea y hace algo, como que alguien le va a decir, oye, hay esta gente allá, ¿no? ¿No los has visto? Yo me los topé en un evento a tal. Entonces, como que ya se siente más conectado todo. Y que fácilmente pueden entrar a estas comunidades, estos espacios que pretendemos ayudar en general a como que no se tropiecen con lo mismo que nos tropezamos, o que tengan acceso más rápido a cosas que nos costó trabajo conseguir, ¿no? Como dice Edgar, él tuvo que ir a GDC y generar su propia suerte para que Nintendo le diera una oportunidad, pero ya vemos gente que hacemos cosas con Nintendo, que entonces cuando alguien aspira a, puede nomás acercarse y decir, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Con quién puedo hablar para esto? ¿No? Desde acá. Entonces, creo que esas cosas, hacen que de nuevo, que la vara de entrada esté muy abajo, pero la consecuencia de eso es que, pues hay muchísimas opciones. Entonces, hay que, ahora sí es una cosa, o sea, lo que a mí me tocó vivir en mobile en su momento, donde había tanto y estaba saturado, es algo que siento que está pasando ya en PC y consola, ¿no? O sea, como que cada semana sale un juego Game of the Year. No es sostenible. Entonces, y a diferencia del cine, que creo que tiene este poder de mainstream, pues de repente sí son cosas que están todavía muy segmentadas, como que no ha llegado, o sea, está muy dividido todo. Entonces, está raro. Lo que me entusiasma mucho es que, de nuevo, casi quien sea puede de repente tener una idea y tratar de consolidarla y montarla en estos espacios y que sea la siguiente gran cosa. Entonces, yo creo que nos va a tocar ver pronto al que siga los pasos de Kerbal en México, ¿no? Ese proyecto que se vuelva como un estandarte para todos, que sea como inescapable, ¿no? Porque ya ha habido varios que son bastante grandes en los últimos 10 años, pero no ha llegado nada a ser como Kerbal, donde es como que se vuelva, que encontremos tazos de esa cosa, que la gente haga piratería y que la gente ni ubique de dónde sea, ¿no? Que sea como claro, este proyecto nos llegó del cielo. Yo sí siento que va a pasar pronto, porque justo la profesionalización, la consolidación, todas estas cosas están pasando. Y a la par también hay un montón de profesionales que están trabajando en todos estos espacios diferentes, ¿no? Creo que también ya no es tan difícil que sea obvio que hay trabajo en esto desde el país, que hay mucha gente haciéndolo. Entonces creo que el futuro es emocionante de esa manera, ¿no? A ver si por fin sale el primer juego mexicano. A ver si ya por fin el primero en algo, ¿no? Muchísimas gracias. Antes de cerrar, quisiera pedirles a todos aquí presentes un fuerte aplauso para los panelistas. Digo, se dice fácil, pero que nos dediquen 2 horas de su tiempo, de una agenda que yo sé que la tienen súper saturada, que yo sé que están corriendo entre trabajo, familia y demás responsabilidades. Entonces, la verdad se agradece la apertura, el que quieran compartir, el que nos regalen un poquito de su tiempo, de su corazoncito, de todo lo que han vivido, porque la verdad es que son experiencias
son caminos, son vivencias que, híjole, tienen mucho valor, ¿no? Y los que estamos en la industria creo que lo apreciamos mucho porque más de uno se ha sentido reflejado en más de una situación, ¿no? Entonces creo que el hecho de que haya esta apertura siempre se va a agradecer. Y pues antes de cerrar, nada más quisiera comentarles que estamos esperando ya el segundo foro. Obviamente vamos a volver a invitar a nuestros panelistas a ver si se animan. Y vamos a procurar siempre que este tipo de ejercicios se repitan. Y pues los invitamos a estar siempre al pendiente, en contacto con nosotros a través de redes sociales, con nuestros panelistas, con nuestros participantes siempre. Y pues con esto paramos la grabación. Muchísimas gracias a todos. Y gracias. Bueno, nada más, ya saben, la grabación se para, pero